Tu dinero en acción, episodio 123. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos y bienvenidos a la quinta temporada de Tu dinero en acción. Por fin estamos de vuelta en este episodio 123. Presentamos la quinta temporada de nuestro podcast en este episodio titulado Burbuja en IA, burbuja en inteligencia artificial o revolución real, ganadores, perdedores y nuestra cartera en 2025. Vuelve Tu dinero en acción estrenando la quinta temporada del podcast con un episodio general en el que hablaremos de lo acontecido en el mercado durante estos últimos meses. Como no podía ser de otra manera hablando de IA en los tiempos que corren, si no mencionas inteligencia artificial, pierdes completamente la atención del público, así que hablaremos de inteligencia artificial, de la polarización que está viviendo el mercado en estos últimos tiempos, de los ganadores y perdedores de esta revolución y además también sentaremos las bases de lo que podrían ser los temas relevantes a tratar a lo largo de esta quinta temporada. Ahora explicaremos el motivo de que se haya retrasado un poco más de lo normal el comienzo de la temporada. Pero ahora voy a comentaros un poco los puntos que trataremos en este episodio 123 de regreso del podcast. En primer lugar, haremos una breve introducción con algunos comentarios para los nuevos oyentes, los que se incorporen al podcast en esta nueva temporada, y también comentando algunas novedades internas que tenemos en Acción Inversiones durante estos meses. Haremos un balance del mercado para comentar cómo está siendo 2025, en los mercados de renta variable, dando algunos ejemplos de por qué sí o por qué no puede estar habiendo una burbuja en los mercados en este 2025. Haremos también un balance de lo que está siendo el ejercicio para nosotros, ganadores, perdedores, y cómo estamos afrontando esta evolución del mercado en los últimos tiempos. También trataremos un poco cuáles pueden ser los temas que a lo largo de la quinta temporada ocupen los capítulos del podcast Tu dinero en acción. Y por último, como siempre en estos capítulos especiales, sabéis que me gusta de inauguración o de despedida de la temporada hacer algunos balances generales reflexivos sobre la vida y sobre cuestiones no tanto de inversión, en cuestiones que me han sucedido a mí recientemente que creo que pueden ser útiles para el aprendizaje general del público. Entonces, yendo con ello, antes de comenzar con la chicha del episodio, me gustaría en primer lugar hacer una breve introducción comentando un poco por qué hemos tardado más en volver, en qué hemos estado ocupados toda esta temporada y algunas novedades también en Acción Inversiones y sobre todo dando algunas pequeñas pinceladas de lo que pueden ser los episodios importantes para quien se una al podcast de nuevas en esta temporada quinta, en este episodio 123, que como es normal hay mucha materia para escuchar en los episodios de las temporadas anteriores y entendemos que probablemente haya gente que quiera reengancharse directamente aquí y no quiera escucharse esas casi 130 horas de contenido que tenemos, ¿no? En primer lugar me gustaría empezar por los agradecimientos. Es verdad y pido disculpas aquí que esta temporada ha empezado más tarde de lo normal. Hemos tardado, normalmente empezamos en septiembre, octubre. El año pasado se nos retrasó por el motivo de la reforma que estábamos haciendo aquí en nuestra oficina y en esta ocasión parece que no había excusa, pero bueno, ahora os comentaré que sí que ha habido algunos motivos que nos han llevado a retrasar el comienzo de la temporada. Pero sí que es verdad que durante estos meses en los que no ha habido podcast hemos recibido una gran cantidad de comentarios
de diferentes personas, diferentes oyentes, partícipes o no de nuestro proyecto, que echabais de menos este podcast semanal, y eso al final nos da una calidez, nos da unas ganas de volver, nos da una ilusión por mantener el proyecto a largo plazo que para nosotros es fundamental. Así que quiero agradeceros desde aquí a todos los que habéis interactuado con nosotros por cualquiera de las vías, sea por WhatsApp, nos han enviado emails, nos habéis escrito por redes, aquí en la oficina nos habéis preguntado, incluso a mí, a mi móvil personal, me han mandado gente cercana, partícipes, WhatsApps, oye, ¿cuándo vuelves con el podcast? Y verdad que lo echo mucho de menos en mi rutina, etcétera. Es para nosotros fundamental esa manera de, ese feedback, esa forma de interactuar. Y quiero decir desde aquí también que, bueno, más allá del retorno que pueda tener el podcast, que puede ser más o menos medible y, por supuesto, a nivel cualitativo, para nosotros tiene un retorno brutal y solo con eso sería suficiente. Pero también quiero decir que no solo por todos estos agradecimientos, sino también por el retorno cuantitativo que estamos obteniendo. Tu Dinero en Acción es un proyecto de largo plazo, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros hemos adquirido un compromiso con vosotros, con la audiencia, con nuestros partícipes y también con los que no sois partícipes, que simplemente queréis aprender, escuchar sobre nuestra filosofía de inversión o tenernos en vuestra rutina semanal para mientras estéis en el gym, mientras estéis corriendo, mientras vais de viaje en el coche, escuchar nuestro granito de arena que tengamos que aportar a la mejora de la cultura financiera en nuestro país, y para nosotros eso es un compromiso inamovible. Así que si en alguna temporada tenemos que hacer una pausa o se produce algún descanso entre episodios o alguna temporada tarda un poco más en empezar, como ha sido esta, espero que lo comprendáis en la medida de que nosotros tenemos que ponderar un poco las prioridades en cada momento en función de la carga de trabajo que tengamos. Nosotros nos es completamente inasumible hacer 52 episodios semanales. Entonces podemos hacer 25, 30, 35 en función de cómo esté la carga de trabajo. Para mí es fundamental tener épocas más tranquilas en la agenda semanal para poder volver sobre la lectura, actualizar análisis de empresas, ver negocios nuevos, que ha sido muy prolífico esta temporada para negocios nuevos que hemos además, como os explicaré ahora, podido aprovechar buenas oportunidades que ha habido en el mercado, con lo cual espero que comprendáis que para que el proyecto sea sostenible a largo plazo necesitamos de vez en cuando parar. Pero sí que es verdad que mi compromiso es muy firme con todos vosotros y que el podcast perdurará a largo plazo mientras podamos mantenerlo. Motivos del retraso. ¿Por qué hemos tardado más de lo normal en empezar? Bueno, en primer lugar, yo quería empezar la temporada con algo especial, con una de esas entrevistas significativas, y la teníamos acordada. Teníamos fijada ya una entrevista con una persona que quizá ahora no es todavía demasiado conocida, pero que creo que a lo largo de los próximos años se va a hacer muy conocida en nuestro país y probablemente fuera también, que está haciendo algo que me parece que es bastante significativo, pero ha sido básicamente imposible hacerla antes de empezar. Teníamos ya, al principio era octubre, luego fue noviembre, se fue retrasando y nos íbamos a plantar después de Navidades, con lo cual, bueno, pues hemos decidido que se hará esa entrevista cuando por motivos de agenda sea disponible. Yo tenía pactado desplazarme a Madrid para grabarla, teníamos el equipo contratado para hacerlo allí in situ, en las oficinas de esta empresa, y pues finalmente lo hemos tenido que posponer para más adelante. No sé si a mitad de temporada, a final de temporada, veremos cuándo lo haremos, pero este ha sido uno de los motivos principales de que yo haya decidido esperar un poco, porque las posibilidades de que pudiésemos inaugurar la temporada con esa entrevista eran altas, ¿no? Luego también hemos tratado de introducir mejoras visuales en el podcast para pues mejorar la interacción, mejorar la visibilidad, etc. Y también un proyecto que teníamos en marcha se nos ha caído, se ha pospuesto, la persona que lo iba a hacer con nosotros se ha ido a vivir fuera, etc. y no puede hacerlo finalmente. Entonces estamos en la búsqueda de mayores recursos para poder mejorar las capacidades visuales del podcast en este entorno tan dinámico de redes y contenido digital que pues o te mueves y mejoras o básicamente te quedas fuera. Nuestro compromiso es ir dando pasitos pequeñitos, pero que siempre sean incrementales o ascendentes en esa escalerita peldaño a peldaño, y básicamente pues teníamos pensado inaugurar la temporada ya con algunas mejoras y finalmente también lo hemos tenido que posponer, simplemente para decir, bueno, pues venga, empezamos ya como estamos, porque básicamente no podemos posponerlo ya más y hay mucha gente que está esperando. Y bueno, pues empezamos como vamos, y si hay que hacer la entrevista o hacer las mejoras a lo largo de la temporada, pues así se hará, pero decidimos empezar ya. Esos son los motivos principales, que teníamos ahí varias cosas en marcha a lo largo del verano que finalmente pues hemos tenido que posponer. Para la gente nueva que os incorporéis al podcast en esta temporada,
como me parece que es pues, un poco inabarcable escucharse pues, esas 120, 130 horas de contenido que ya tenemos, os comento algunos episodios que podrían ser significativos para que veáis un poco nuestra manera de invertir y que veáis un poco el ABC desde los cimientos, como decimos aquí. El episodio número 100 fue una recapitulación de todo lo anterior en esa cifra redonda de los 100 episodios, que creo que puede ser interesante para quien quiera escucharse un resumen de todo lo anterior. Así que el episodio 100 creo que es, para empezar por el podcast, bastante significativo. Podéis escucharos ese y alguno más y luego ya empezar con la 5ª temporada semanalmente. Luego, para quien quiera los básicos de iniciación, los primeros episodios del podcast, del 1 al 5, fueron pues, los pilares fundamentales de por qué invertir, por qué pensar a largo plazo, en qué invertir y todos esos, digamos, basics o digamos el ABC de la inversión, ¿no? Entonces, para quien quiera iniciarse en todo esto, aparte del episodio 100, puede escucharse los capítulos del 1 al 5. Después, el capítulo más escuchado de la historia del podcast es el episodio 10, que es invertir en inmuebles. Eso ya os dice un poco pues lo primero en lo que piensan invertir alguien en nuestro país. Hay una cultura muy arraigada de la inversión en activos inmobiliarios y de la inversión en ladrillo, y ese además pues, fue un episodio creo que contado de una manera bastante comprensible para todo el mundo de los pros y los contras de invertir en ladrillo, así que para quien le interese la inversión inmobiliaria, el episodio 10, invertir en inmuebles, creo que es pues, un buen resumen. Luego, para quien le guste el tema de empresas, las tesis concretas de empresas en las que hablamos de una empresa concreta y por qué invertimos en ella y los motivos por los que tomamos la decisión de invertir, para saber un poco cómo pensamos y cuál es nuestra filosofía de inversión. Tenemos el capítulo 43, la inevitable Tesla, es un capítulo de 2022 cuando nosotros empezamos a comprar acciones de la compañía. El capítulo 21, Netflix, integrando el entretenimiento global, también pues de cuando era una inversión muy controvertida y estaban cayendo mucho las acciones de Netflix, por qué decidimos invertir en ella y cuenta todo el conjunto de atributos de la compañía. Sobre esta filosofía de inversión de los compounders, las compañías que adquieren otras compañías, tenemos varios capítulos de Serial Acquirers, pero el segundo volumen de Serial Acquirers es el episodio 73 del podcast. Halma, 50 años de la cultura en el compound, es una Serial Acquirer británica en la que probablemente hablemos en esta temporada del podcast sobre cosas que están pasando en Halma. Pues ahí explicábamos el motivo que nos llevó a invertir en esta compañía británica. Y luego pues hay un capítulo también de tesis de empresas que no es del podcast, que está fuera del podcast, que es en el evento de Value Investing de febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Análisis de Spotify por Javier Acción de Acción Global, lo podéis buscar en YouTube. Es un vídeo en el evento de Paco Lodeiro y Adrián Godás en Madrid, donde explicábamos también cuando las acciones de Spotify no estaban muy lejos de haber refrendado esa tesis de inversión, explicábamos por qué nos parecía que había una buena oportunidad en Spotify. Así que yo creo que Tesla, Netflix, Halma y Spotify son unas buenas tesis, tanto del podcast como de fuera, capítulos que creo que son interesantes para que sepáis nuestra filosofía de inversión. Después, cualquier episodio de inicio o final de temporada suelen ser bastante significativos sobre cómo invertimos y contamos buenos resúmenes, pero creo que en lo que se refiere al pensamiento a largo plazo, el final de la temporada cuarta fue el episodio 96, la tercera temporada, perdón, pospon la recompensa y entonces será para siempre. Claro, el final de la cuarta temporada fue el 122, que es el anterior a hoy, al que estamos grabando hoy. Pues el final de la tercera temporada, capítulo 96, hablábamos todo eso de posponer la recompensa y porque creo que si tú realmente piensas a largo plazo, el fruto de esperar a que venga la recompensa termina siendo para siempre. Creo que es bastante significativo. Así que, bueno, por supuesto, a quien le guste las entrevistas, también decir que tenemos episodios significativos con consejeros delegados de diferentes compañías, tanto David Cicurel de Jazz Scientific, Ol Bachman de Vitex Software, Roberto Martínez, tenemos a Tino Fernández de Altia. Bueno, siempre solemos entrevistar a CEOs o CFOs de compañías o en las que invirtamos o en las que creamos que está pasando algo significativo. Y creo que algunas de esas entrevistas pues son bastante, algunas en inglés, intentamos siempre subtitularlas, otras en castellano, pues creo que reflejan bastante bien, aunque son los capítulos por lo general que suelen tener menos escuchas, reflejan bastante bien el tipo de personas en las que nos fijamos o para invertir o en las que estemos viendo que está pasando algo bastante relevante, ¿no?
Os cuento ahora algunas novedades sobre Tu Dinero en Acción y sobre Acción Inversiones de los últimos tiempos, para que veáis un poco pues, cosas en las que hemos estado entretenidos en los últimos tiempos, más allá del análisis puro de empresas, ¿no? Que es lo que ocupa la mayoría de mi tiempo. Bien, en algunas ocasiones os he dicho que teníamos el fondo Acción Global listado pues, en cada vez más plataformas. Hemos conseguido que en Renta 4, diferentes personas que nos estaban preguntando siempre para poder suscribir desde Renta 4, al principio teníamos un proceso en el que nos tenían que avisar y nosotros comunicábamos que un cliente quería entrar, abrían ese fondo y el cliente lo podía contratar. Podríais confirmármelo los que estáis invirtiendo a través de Renta 4, pero creo que las últimas personas que han entrado me comentaron que por fin hemos conseguido que el fondo esté permanentemente abierto. Esto quiere decir que cualquiera puede comprar el fondo de Renta 4 cuando quiera, por el importe que quiera. Y además también ese sistema de ahorro periódico de órdenes mensuales, para cualquiera que quiera meter una orden automática todos los meses, el estar el fondo abierto le permite meter esas órdenes automáticas, cosa que antes pues no podíamos hacer, ¿no? Con lo cual, pues eso es una buena noticia para todos los que queráis invertir desde Renta 4. Además, también, como para listar el fondo en Renta 4, tuvimos que darlo de alta en Allfunds, que está ahora recientemente bastante en los titulares de prensa, porque parece que Deutsche Börse quiere comprarse la plataforma de Allfunds. Bueno, pues resulta que nos hemos encontrado con que al estar abierto en Allfunds han entrado algunas pequeñas cantidades desde Santander, BBV, que es la plataforma que utilizan todos los grandes bancos. Esto es bastante raro porque normalmente estas entidades, para activar un fondo en su plataforma, los requisitos son complejos, hay que llegar a la persona correcta y que tengan una cierta voluntad en que sus clientes puedan acceder a un producto que no es propio de ellos, ¿no? Pero el hecho de que haya llegado la primera pequeña cantidad implica que es posible. Entonces, lo primero que pediría aquí es si alguien tiene la posibilidad de comentarnos si efectivamente ha suscrito a través de alguna de estas entidades, Santander, BBV, etcétera, que nos escriba y nos lo cuente, porque es importante saber por qué canal ha sido. Y si vosotros en vuestra entidad, sea banca comercial, banca privada, etcétera, veis que el fondo aparece o que podéis gestionar la posibilidad de que lo activen, también nos gustaría que nos lo comentaseis, porque nosotros cuantos más canales tengamos, mejor. Vuelvo a decir aquí, como ya dije en otras ocasiones, sea Renta 4, MyInvestor, Inversis, Andbank o donde sea, como la gran mayoría de nuestros partícipes tienen cuenta abierta directamente con nosotros los conocemos personalmente a todos, con todos los clientes que se acercan a hablar con nosotros hacemos siempre o una reunión presencial en la oficina o una videollamada para los que sean de lejos, con lo cual es importantísimo para nosotros el trato personal. La única parte negativa de la gente que invierte desde fuera directamente con nosotros, o sea, será Renta 4, Allfunds, lo que sea, es que no es cliente nuestro directamente. Nosotros no tenemos visibilidad sobre sus posiciones, no tenemos sus datos, no sabemos quién es, vemos que entra el dinero en el fondo y nada más, ¿no? Con lo cual sí que os pediríamos que sea por el canal que sea, contactéis con nosotros y disfrutéis de esas ventajas de ser nuestros clientes, porque podéis mandarnos vuestras consultas, preguntarnos, temas fiscales, temas inmobiliarios, lo que sea, cualquier cuestión de una orden que entra, que no entra. Queremos que seáis a todos los efectos partícipes de nuestro proyecto y que tengamos relación directa y que no haya una entidad en el medio que nos limita esa visibilidad y ese servicio integral de asesoramiento que nosotros queremos dar a nuestros clientes. Con lo cual, importante que nos contactéis, nos pasáis vuestros datos y podemos enviaros todas las comunicaciones, las fichas y las cartas trimestrales, el podcast, la reunión anual, etcétera, 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 que podáis ser nuestros clientes con todas las ventajas. Hablaba ahora de ficha y carta trimestral. Esta es otra de las novedades. En el último trimestre, por primera vez, desde 2021, como empezamos el podcast a principios de 2022, estos podcasts semanales sustituyeron lo que en su momento eran las cartas trimestrales y anuales. El segundo, la carta referente al tercer trimestre de este año, que se publicó a lo largo del mes de octubre, acompañamos la ficha de una carta trimestral. Esta carta viene a explicar en mayor profundidad los movimientos de cartera, básicamente las decisiones que hemos tomado, qué está funcionando, qué no está funcionando, situaciones de mercado, etcétera, en una mayor profundidad que esos 3 o 4 párrafos que incluíamos en la carátula de la ficha. Yo me venía encontrando con que en muchas ocasiones ese espacio me limitaba mucho para explicar algunas decisiones de inversión, una decisión de venta, una decisión de compra o situaciones que estaban pasando, ¿no? En muchas ocasiones decidí no aumentar a la carta trimestral porque básicamente no quería en nuestra carga de podcast, publicaciones, reunión anual, análisis de empresas, clientes, aperturas, etcétera, 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 no quería
comprometerme de manera definitiva a la carga de trabajo trimestral de una carta de 10 o 12 hojas que yo, dado que soy para escribir y la comunicación bastante perfeccionista, pues me cuesta mucho escribir bien, ¿no? Me lleva mucho tiempo, no solo tengo que tener todos los pensamientos hilados, sino repasar muchas veces lo que estoy diciendo, y eso es una carga importante. Es fundamental la comunicación de lo que nosotros hacemos con los partícipes, con lo cual por eso creía que era algo que tenía que abordar tarde o temprano, pero lo he hecho de una manera con la mente bastante abierta, es decir, oye, que esto lo tengo que explicar en 4 párrafos más, pues la carta será en 4 párrafos más. Que como ha sucedido en esta ocasión y llevábamos mucho tiempo sin podcast, había bastantes cosas que contar y me voy a 10 o 12 páginas, pues así será. Pero también habrá un compromiso claro de que si en alguna ocasión no tenemos mucho más que contar que los 4 párrafos de la ficha, pues a lo mejor es solo la ficha y no tenemos esa barrera mental que me limitaba a mí de comprometerme a una carta demasiado larga, que no siempre vamos a tener el tiempo de hacerla, ¿no? Esa carta está bien, yo entiendo que para mucha gente es demasiado extenso y que con la ficha le va a llegar, y habrá otra gente en la que le guste profundizar en las decisiones que tomamos y que será algo fundamental para su confianza en el proyecto a largo plazo. Con lo cual, bueno, pues esa carta, que a lo mejor alguno pues todavía no la ha visto, está a continuación de la ficha, tenemos esa carta y explicamos ahí pues situaciones de mercado, hablamos de varios ejemplos de empresas que están en el territorio de burbuja, que menudo timing, porque yo creo que desde que publicamos esa carta, varias de las compañías que mencionábamos ahí llevan entre un 50 y un 70%. Hay de todo, ¿no? Las hay que han caído un 30 y las hay que han caído todavía más, ¿no? Rigetti, Daywave Quantum, las de computación cuántica, Palantir, me parece que también un 25 o 30%, etcétera, etcétera. Con el mercado corrigiendo un 3 o un 4, todas estas, claro, pues ya veis lo que pasa, ¿no? Hablábamos también de la decisión de venta de Airbnb, hablábamos de las situaciones de software vertical, de la operación de Cox, bueno, de muchas cosas que creo que son interesantes para poder profundizar más que en esa ficha, en esa carátula que poníamos muy poquito espacio, con lo cual intentaremos ir profundizando en esos balances trimestrales en nuestra filosofía de inversión. Además, casi tenemos ya 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Esto para nosotros es importante porque al final retroalimenta ese círculo virtuoso de que la audiencia le gusta y nosotros con esa carta de presentación para conseguir entrevistas, para lo que sea, creo que tener el podcast con mejor valoración de finanzas en España es algo muy significativo y no son 30 o 50 valoraciones, cerca de 1000 valoraciones de 5 estrellas, no de 4,7 ni 4,8, no, de 5, implica que la audiencia valora muy bien lo que hacemos y para nosotros eso es muy importante. Con lo cual, como nosotros, y esto es algo importante que digo aquí también, tampoco en esta 5ª temporada vamos a monetizar el podcast, es decir, nunca vamos a vender patrocinios ni a incluir cuñas de anuncios y nunca vamos a buscar visualizaciones ni clickbait para cobrar por publicidad ni en YouTube ni en Spotify. El podcast para nosotros no es un fin, lo cual también nos limita que no tenemos unos recursos aquí de altas horas para hacer viralidad ni para tener muchas publicaciones diarias, etcétera. Pues podemos hacer lo que podemos hacer. Nuestro podcast no es el fin, no es nuestro medio de vida, es un medio de comunicación y como tal, pues lo que sí que os pedimos es, como esto es completamente gratuito, completamente altruista y completamente divulgativo, pues si podéis interactuar con nosotros en la medida de lo posible para que lleguemos a nuevas audiencias, pues tanto esa valoración de 5 estrellas en Spotify, que solo requiere de que vosotros o vuestra gente cercana de casa lo haya escuchado 60 segundos, ya con eso se convierte en oyente y ya con eso puede ir tanto en el móvil como en la aplicación de escritorio a esas valoraciones y a darnos esa puntuación de 5 estrellas. A ver si en esta temporada 5ª conseguimos llegar a las 1000, me parece que estamos en 910, 920, una cosa así. Por supuesto, la otra cosa, aparte de valorarnos, dejarnos vuestros comentarios, like en LinkedIn, en X o en YouTube, en donde sea. Si lo podéis compartir, ese gesto de mandárselo a alguien por un grupo de WhatsApp o de comentarle o de reenviarle un link o lo que sea a cualquier persona que creáis que un episodio de esta temporada o de las anteriores puede ser del gusto de alguna persona cercana, pues para nosotros tiene un valor incalculable. Cada nuevo oyente que nos descubra es fundamental para que el proyecto sea sostenible y siga creciendo a largo plazo, ¿no? Y por supuesto, ya la última mención de esta introducción, las consultas que nos enviéis. Haremos episodios de consultorios, episodios de preguntas. Entonces, que nos empecéis ya desde ahora, que ya sabéis que empezamos con la cadencia semanal con los episodios y cada cierto tiempo haremos episodios consultorios, pues que nos enviéis vuestras consultas, interacciones, preguntas, dudas, sugerencias, todo lo que queráis. Para nosotros es fundamental porque también enriquece ese proceso de que no sea una comunicación solo de ida, sino que sea de ida y vuelta y que la audiencia también pueda
participar en este tipo de episodios. Bien, la introducción se ha alargado ya un poquito más de lo que pensaba, así que ya voy anticipándoos que este episodio, al ser introductorio de la temporada, va a ser un poquito más largo de lo habitual. Hago una pequeña pausa para tomarme un café con vosotros. Aquí tenéis las cositas que me pone Roque. Todavía no estoy en el momento de hacerme tatus, así que son las cosas que me hace mi hijo Roque el fin de semana. Bien, vamos con el balance de mercado. ¿Qué ha pasado durante todos estos meses en el mercado, principalmente de renta variable, y cómo están evolucionando las principales compañías que mueven los índices, las compañías pues, que más sigue la gente y que al final son las que tienen un peso importante en los mercados? En primer lugar, decir aquí que la economía se está mostrando bastante más resistente de lo que cabría esperar. Todos los augurios de viene recesión, con tipos más altos, pues cada vez básicamente cuando van saliendo datos económicos, pues realmente se está viendo que las preocupaciones eran infundadas. En algún momento llegará, la duda no es si sí, no más bien cuándo, pero de momento la economía se está mostrando bastante resistente, la inflación ha ido cayendo notablemente como esperábamos y el crecimiento económico es verdad que está siendo un poquito más moderado que post-COVID, pero sigue habiendo algo de crecimiento económico. Es verdad que cuando llevas tanto tiempo sin crisis, porque básicamente la del 2008, a los que la vivimos en primera persona, pues ya nos queda lejos, ya nos llegó, pues cada vez hay más gente en la economía mundial que básicamente ni se acuerda de esa crisis, ¿no? O que no la vivió, o que era muy joven, ¿no? Es verdad que esa crisis fue larga y duradera, profunda, y entonces pues de 2008 a 2014, 15, 16 no empezamos a ver repunte, con lo cual, bueno, pues no es tan lejano. Podríamos decir que acabó entre 10 y 12 años, pero aunque el origen fuese hace 17, pues, pero va quedando lejos, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? Cuando vives tantos años de bonanza económica, pues básicamente empiezas a ver algunos comportamientos, algunas afirmaciones que te hacen pensar que la gente se olvida de que la economía se comporta con ciclos. Uno de los ejemplos es lo que está pasando con el sector inmobiliario, ¿no? O sea, cada vez estamos viendo más comentarios del tipo ¿por qué va a bajar la vivienda? Pero si la vivienda en el centro de tal o otra ciudad, como no hay oferta y sobra demanda, no hay ningún motivo para que la vivienda pueda bajar. Me recuerda mucho a los argumentos del año 2004, 2005, 2006, en los que se decía, pues ¿por qué va a bajar la vivienda en Madrid o en Estados Unidos, ¿no? Claro, cuando empiezas a ver ese tipo de comentarios te das cuenta de que probablemente esté más cerca que la vivienda baja, porque básicamente no deja de ser un sector cíclico muy ligado a la economía y como básicamente estamos viendo tasas de paro muy reducidas, tasas de mora prácticamente nulas en la banca, pues los bancos están con la mano abierta y el Euribor está al 2 y pico y pues más un diferencial razonable, pues por un 3% menos puedes financiarte y lo cierto es que aquella crisis destruyó mucha capacidad, destruyó mucha mano productiva y la oferta se redujo notablemente. Pero estamos empezando a ver a gente que hace pladur, fontaneros, instaladores, electricistas, que vuelven a ir con unos coches bastante chulos y por lo general no tienen mucho espacio en sus agendas. Encontrar a un buen profesional que te haga una reforma es una labor ardua y a un precio razonable básicamente es una labor imposible. Entonces, bueno, pues eso básicamente como las abejas la miel, ¿no? Eso suele atraer bastante oferta. Y estamos empezando a ver también grúas en zonas en las que antes era económicamente inviable sacar pisos a la venta. Pero como ahora, según pones una grúa y pones un cartel, todo se vende, pues entonces estamos volviendo a ver pues cada vez más proyectos y cada vez más ayuntamientos diciendo, hace falta oferta. ¿Dónde construimos? Pues nos vamos hacia allí, nos vamos hacia aquí. Aquí en Coruña pues es bastante típico lo que está pasando en San Pedro de Visma, que es una zona en la que pues hace años, que estuvieron 20, 25 años para conseguir sacar ese proyecto adelante. Y ahora pues está yendo para adelante, ¿no? Bueno, pues parece que la oferta algo va a aumentar. ¿Y qué puede pasar si simplemente se ralentiza un poco la economía? Solo con que aumente un poco la tasa de mora. Solo con que la gente le cambie un poco la psicología y deje de estar tan bullish con que nunca va a caer nada, ¿no? Bueno, pues solo con que haya un poco de recesión económica, la tasa de mora aumente y los bancos presten menos, y con ese aumento de población que se está produciendo en un país como España, que hacía muchos años que no se producía, principalmente por la inmigración, porque la tasa demográfica es la que es. Entonces, claro,
pues la calidad de vida que tenemos aquí, la seguridad, las infraestructuras, es normal que atraigan a gente de fuera que quiera disfrutar de esa calidad de vida. Y en algunos casos es gente clase trabajadora que viene a trabajar y a empezar desde abajo de la pirámide social, a poco intentar ganarse la vida e ir escalando, pero en algunos casos lo que está pasando en ciudades como Valencia, como Málaga, en general en todo lo que es la costa mediterránea, pues es gente que viene con un poder adquisitivo bastante más alto que la media de España, ¿no? Gente que viene, pues sean digital nomads o sean jubilados noruegos o ingleses que se compran casas en el Paseo Marítimo de Málaga por 2 millones de euros. Al final no deja de ser una inyección económica de dinero que viene de fuera, disfrutando de las calidades de vida y y dice, no, el milagro español. ¿Por qué España está teniendo unas tasas de crecimiento mejores que el resto? Pues claro, pues porque el turismo, como una moto, calidad de vida, infraestructuras mejores que la media de Europa y precios una caña a 3 euros, cosa que en Reino Unido no lo encuentras ni en un supermercado, básicamente, ¿no? Pues claro, ¿cómo no va a tener España unos mejores? Bueno, eso con que empiece a deteriorarse un poquito la situación económica, que las tasas de mora aumenten un poco y que mucha de la gente que vino a intentar buscar aquí, especialmente los que vienen de la clase trabajadora, tengan que volverse a su país, eso puede modificar ese crecimiento económico y puede derivar en que esa presión al alza que hay en la demanda de vivienda pues se ralentice un poco. Demanda ralentizándose un poco, oferta en aumento porque los ciclos de capital en los sectores intensivos en capital y que tardan tiempo y que son poco líquidos como es el inmobiliario, que desde que ves un terreno hasta que te planteas la posibilidad de realizar la entrega de llaves, pues pasan a lo mejor 3 o 4 años, pues esos ciclos de oferta y demanda pueden descompasarse y avisamos aquí, la vivienda puede bajar. Aunque parezca increíble, el sector inmobiliario tiene ciclos bajistas. Así que sentidiño porque empezamos a ver algunas cosas aquí en Coruña, por ejemplo, la gente desde Madrid comprándose pisos por teléfono, porque en tal zona, en tal sitio, tantos metros, ¿cómo? Arras, 8.000, te las ingreso directamente y ya veré el piso la semana que viene. Eso es un comportamiento, digamos, poco racional, así que pausemos un poquito esa toma de decisiones que seguro que, como mínimo, en algún momento tiene que ralentizarse esa subida. Así que, pues, economía resistente. En algún momento empezamos a ver comportamientos de, pues cuando llegas a un restaurante y dices, ¿cómo? ¿Sin reservas? Es que se ríen de ti, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de comportamientos así un poquito, digamos, de esa increíble sensación de venirse arriba, y vamos a repetir en algunos casos aquí que algunos de los problemas sociales que estamos teniendo, temas migratorios, acceso a la vivienda, gente que llega a una entrevista de trabajo y lo primero que te pregunta es ¿cómo? ¿Horario? ¿Horas extra? ¿Cuándo voy a tener vacaciones? Es decir, empuja todo lo que puedas porque no hay tantas ofertas de trabajo. Todo ese tipo de cuestiones que están pasando, pues creo que va haciendo falta una recesioncita, crisiscita, una pequeñita, no digo yo, pero que muchas de esas cosas podría ser que se moderasen y quizá va contra mis propios intereses porque cualquier tipo de recesión, sea grande o pequeña, a nosotros nos va a ir en nuestras propias carnes. O sea, nosotros vamos a ser los primeros perjudicados, pero es que en algunos casos a nivel social, pues de vez en cuando para que la gente ponga los pies en el suelo, cada 15 años pues hace falta que la economía se modere un poco, ¿no? Y lo cierto es que llevamos bastantes años de bonanza y se empiezan a ver algunos comportamientos, digamos, pues un poco exagerados. Bien, tras esta pequeña pausa, continuamos un poco con lo que está sucediendo en general con la polarización del mercado en su conjunto. La polarización es un concepto que repetiremos bastantes veces a lo largo de la temporada porque, sinceramente, básicamente el mercado está dividido entre los IA winners, los ganadores de la IA, y todo lo demás. Y nosotros también lo estamos viviendo en nuestra cartera, con unos cuantos grandes ganadores y todo el resto de la cartera olvidada. En la primera imagen que os ponemos aquí insertado en pantalla, siempre, como decimos, el podcast lo haremos de manera que solo escuchándolo sea perfectamente comprensible, pero para los que les gusta ver la imagen, vamos a poco, como hicimos ya en algunos episodios, ir insertando algún contenido gráfico que ayude a explicar lo que estamos comentando. En la gráfica número 1 que os ponemos hoy, veis la evolución durante los últimos meses de las diferentes categorías de mercado en cuanto a tamaño de capitalización dividido entre el S&P 500 en su conjunto. Esto hay que explicarlo un poco.
Las diferentes líneas vienen a definir un poco lo que sería Small Cap Growth, o sea, compañías de pequeña capitalización y crecimiento, Small Cap Core, Small Cap Value y luego pues Mid Cap y Large Cap en cada una de esas categorías. Para que se entienda, compañías medianas, pequeñas y grandes de categoría más value, sectores más tradicionales que cotizan a múltiplos más bajos y crecen menos, y compañías de mayor tamaño de sectores pues mayor crecimiento, que crecen más que la media de mercado y que normalmente cotizan a múltiplos más altos. Y cada uno de esos factores o cada uno de esos grupos de empresas dividido entre el comportamiento del S&P 500 en su conjunto. Como podéis ver, solo hay una línea que esté por encima de cero. ¿Qué pensáis que es? Large Cap Growth, compañías de gran capitalización y crecimiento. Todo el resto de compañías del mercado hayas escogido compañías medianas, pequeñas, value o growth, cualquier tipo de compañía que no sea grande y de crecimiento ha tenido durante los últimos tiempos underperformance, rendimiento por debajo de la media del S&P 500. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la única manera de haber obtenido retornos superiores al índice en los últimos tiempos ha sido comprarte solo el pequeño grupo de empresas de gran capitalización y crecimiento. Los Magnificent Seven, básicamente, las Meta, Tesla, Microsoft, Amazon, Google y sobre todo especialmente Nvidia. Si has invertido en cualquier otra cosa que no sea esas compañías, seguro has tenido un rendimiento por debajo de la media del mercado. De hecho, podemos ver ahí pues que incluso las compañías de crecimiento, dentro de las cuales hay muchas ligadas a los semiconductores, a los centros de datos, etc., divididas entre el S&P 500, han tenido un menos 1,6, o sea, les ha sacado un, digamos, delta del 1,6, un diferencial de rentabilidad negativo a favor del S&P con respecto a las empresas medianas y pequeñas del 1,6. Pero es que si te vas hacia abajo, Small Cap Core menos 4, compañías de pequeña capitalización value menos 5, y pasa pues por menos 6, menos 7, y si nos vamos al extremo que es compañías grandes pero value, que son pues básicamente grandes bancos, empresas de salud o incluso petroleras grandes, las Chevron, etcétera, etcétera, el rendimiento, la diferencia de rendimiento con respecto al S&P es de menos 10% desde finales de 2024 hasta el momento en el que nos encontramos durante el último año, ¿no? Esto creo que ejemplifica bastante un poco la polarización tan grande del mercado, que hay pues 7 compañías que están haciendo todo el retorno y las otras 493, básicamente da igual lo que hayas escogido, que seguro vas a tener underperformance. Esto lo que te obliga a obtener teniendo una cartera que seguro por las normativas regulatorias de diversificación de los fondos es que básicamente hayas hecho lo que hayas hecho, la probabilidad de que un 70-80% de tu cartera esté obteniendo retornos más bajos que el índice son altísimas, ¿no? Ya no digamos, bueno, pues que claro, o que te hayas comprado esas 4 o 5 compañías nada más, es la única manera de tener rendimientos por encima. Con lo cual, luego cuando hablemos de la cartera, explicaremos el mérito que tiene en los últimos tiempos estar haciendo retornos en el último año, en los últimos 3 años, etcétera, en la línea de los índices ya neto de comisiones. Básicamente, vámonos con la segunda imagen. La derivada de que solo estén subiendo las grandes, esto implica que ¿qué está pasando concretamente con las pequeñas? Y aquí tenemos la imagen número 2. Ahí veis un poco los flujos de entrada o de salida, concretamente en las small caps americanas desde el año 2015. Como veis, hay años en los que hay entradas y vemos gráficas ligeramente hacia arriba y años en los que hay salidas de flujos y vemos gráficas ligeramente hacia abajo. Como veis, lo que ha pasado a lo largo de 2025 es un flujo de salida absolutamente histórico de 80 billion netos de salidas en las compañías pequeñas americanas. Y como veis en el histórico, prácticamente siempre después de que haya un año negativo de salidas, es cuestión de tiempo que haya un año plano o ligeramente alcista, es decir, eso tiende a revertirse. Básicamente, las small caps pueden estar 2 o 3 años haciéndolo mal, pero tarde o temprano siempre termina viniendo un ejercicio en el que hay entradas de flujos y por la liquidez que tienen este tipo de compañías, eso puede resultar en retornos muy abultados en un año y medio de small caps. Bueno, pues imaginaros con la barbaridad de salidas que hemos tenido en los últimos tiempos, cómo en algún momento, probablemente cuando se calme todo el tema de la IA o todos estos grandes ganadores de los últimos tiempos simplemente se ralenticen o Nvidia
tenga una época peor, o salga alguna información de que los crecimientos ya de los semiconductores, de los chips de IA más avanzados, ya dejan de tener rendimientos exponenciales, o que Microsoft o cualquier empresa de estas, o OpenAI, saque algún plan de que frena CAPEX al año siguiente y todo esto se calme, pues entonces, como son muchos flujos los que están en este tipo de empresas, pues solo con que las empresas medianas y pequeñas atraigan un poco de ese dinero que salga, podemos ver cosas igualmente abruptas en el sentido contrario. Con lo cual, importante lo significativo que ha sido aquí en los últimos tiempos la enorme salida de flujos que ha habido en las small caps, de las cuales nosotros tenemos medianas y pequeñas, como hablaremos después, bastante parte de la cartera invertido ahí. Veamos algunos ejemplos entonces para ver si realmente todo esto es una burbuja o no es una burbuja. Os comenté que yo en la carta trimestral ya había mencionado algunos ejemplos concretos sobre los que no voy a volver a incidir, que fuera de las grandes, las Nvidia, las Google, Microsoft, etcétera, de las que hablaremos ahora, hay algunos indicios de que en empresas de pequeña capitalización, más centradas en centros de datos, en electrificación, incluso en sectores super commodity como es la refrigeración de los centros de datos, hay verdaderas barbaridades de compañías volando hasta múltiplos de los más altos de su historia. Compañías que prácticamente no tienen ventas, que solo tienen pérdidas, que no paran de diluir a sus accionistas porque para financiar sus operaciones necesitan acudir al mercado a pedir financiación y a levantar capital constantemente, y estamos viendo, ahora ya parece que empezaron a corregir, pero veíamos cosas realmente obscenas, ¿no? Pero fuera de esa parte del mercado, donde sí que puede haber algunos indicios de que hay burbujas, realmente las compañías estas, las grandes, las de capitalización que decía que pesaban mucho en los índices, ¿hay indicios de burbujas ahí o realmente estamos viendo que son subidas irracionales? Vamos a ver algunos ejemplos de 3 compañías en las que invertimos nosotros y la más grande de todas en la que nosotros no invertimos, pero qué cosas le están diciendo al mercado. Bien, empecemos por Google, por Alphabet, compañía que ha presentado resultados extraordinarios en los últimos tiempos y que ha tenido un rally brutal, básicamente que se han más que duplicado las acciones desde abril y han triplicado en los últimos 3 años. Una compañía que hace nada se la daba por perdedora de la IA porque su motor de búsqueda, el Google Search, o sea, el buscador de Google, básicamente se estaba sometiendo a escrutinio la posibilidad de que con OpenAI, Grok, Gemini y todo este tipo de servicios de búsqueda inteligente que con un prompt, con un query o digamos con una consulta mucho más compleja te ofrece soluciones pues que cada vez más avanzadas, la gente pues fuese dejando de utilizar el buscador de Google, ¿no? Y eso es un porcentaje muy importante de las ventas del gigante americano. Bien, ¿cuál es el motivo principal de que los vendedores en corto, digamos los que tienen tesis bajistas sobre el mercado, estén bearish o estén con un posicionamiento, digamos, pesimista sobre la inteligencia artificial? Bueno, uno de los motivos principales ha sido que se suele decir que las GPUs de Nvidia, con toda esta innovación tan rápida de que cada año sacan un chip mejor que el anterior, la probabilidad de que estas GPUs, estas unidades de procesamiento de datos, o sea, son de gráficos, pero realmente se están usando para datos, aunque tanto Google como Microsoft como Amazon tienen sus propios chips que son más TPU, que son más tailored, digamos, más adaptadas específicamente a IA, están diseñadas especialmente para datos, pero Nvidia tienen usos generales, por eso tienen tanta demanda, porque básicamente las GPUs de Nvidia son de un uso más general y se pueden utilizar para mucho más tipo de consultas, tanto para criptos como para videojuegos, como para también centros de datos de IA, pero luego hay las específicas para entrenamiento de IA, que son las que están adaptando con menor consumo de energía, con mayor eficiencia y a un coste mucho más bajo por consulta, como son específicamente las que utiliza Google. Pero si básicamente se deprecian todas mucho más rápido, los bajistas, la tesis que defendían es que los periodos de amortización que tenían estas compañías, es decir, el ritmo al que las depreciaban, no reflejaba la realidad de la rapidez con la que se iban a depreciar todas estas inversiones, con lo cual que los beneficios de estas compañías estaban artificialmente inflados. Bien, ante este argumento, recientemente ha habido una conferencia de inteligencia artificial en la que uno de los directivos más importantes de GCP, de Google Cloud Platform, de la división de cloud de Google, decía que las TPUs de Google están completamente sold out, o sea, están completamente reservadas, no tenemos capacidad disponible. Incluso las TPUs de 6 y 7 años de antigüedad tenemos tasas de utilización del 100%.
Esto básicamente lo que implica es que si Google en los últimos años decidió reducir el plazo de amortización, 4 o 5 años más o menos están amortizándolas, había gente que decía, pero ¿cómo vas a amortizar esto a 5 años si realmente va a durar mucho menos? Claro, lo que implica esto es que si tú tienes las de 6 y 7 años completamente utilizadas y ya las tienes totalmente amortizadas, básicamente los beneficios de utilizar esos chips, los márgenes son to the moon, básicamente, porque tenías completamente amortizadas esas GPUs y las tienes utilizadas al completo, lógicamente a un precio más bajo que las de última generación, pero todos esos ingresos te van en vena porque esos chips los tienes completamente amortizados, ¿no? Entonces el argumento de que amortizan demasiado rápido, parece que en este escenario en el que toda la capacidad está con 100% de utilización con independencia de la antigüedad que tenga, pues es muy bueno para los márgenes y ahí hemos visto los resultados que ha presentado Google, ¿no? Recientemente en una nota que publicaba Morgan Stanley decía que Google Cloud Platform podría crecer a más del 50% en 2026. Entonces, pues yo me he estado mirando y ahí veis un poco la imagen número 3 que os ponemos, que es el backlog de Google Cloud en los últimos tiempos, y veis el salto tan pronunciado que ha dado cuando ya todo el mundo decía que la IA se iba a ralentizar. Todas estas compañías sacan un tercer trimestre en el que realmente lo que se está produciendo es una aceleración desde el crecimiento anterior. Ahí veis que el backlog de Google Cloud está en 157 billion, que es básicamente por 3 lo que tenían hace 2-3 años, y en los cuales 50 billion han entrado solo, que es un tercio del backlog, solo en el último trimestre, con gran diferencia frente al anterior que le estaban entrando del orden de 15-16 billion al Q. Pues ahora le están entrando 50 billion al trimestre. 157 billion, esto básicamente implicaría que como Google estaba haciendo pues hace 2 años 60 billion de backlog y las ventas que está haciendo ahora mismo Google Cloud son de 60 billion run rate, digamos, si tú coges las ventas trimestrales que está haciendo Google Cloud y las anualizas, más o menos estaría en una tasa de ejecución Google Cloud de 60 billion al año. Eso era el backlog que tenía hace 2 años. Con lo cual podemos extrapolar que a lo mejor dentro de 1 año y medio, 2 años, Google podría estar haciendo en su división Cloud unas ventas parecidas al backlog que tiene ahora mismo. ¿Y qué backlog tiene? 150 billion. ¿Cuántas ventas están haciendo ahora? 60. Bien, ¿esto qué implicaría? Si nos creemos lo que dice Morgan, que esto va a estar creciendo a 50% el año que viene y que probablemente en 2027 esté haciendo 150 billion, esto implicaría que Google Cloud podría duplicar sus ventas desde donde estamos ahora mismo en la división de Cloud en 2 años. Esto es un crecimiento anualizado del 40-50%. Esto si lo comprobamos con los últimos resultados que presentó Google, vemos que el EBIT de Google Cloud está aumentando al 27% secuencial, o sea, el EBIT del último trimestre de Google Cloud Platform ha aumentado un 27% frente al segundo trimestre, en un trimestre un crecimiento del 27%. Si lo miramos con respecto al tercer trimestre del año pasado, ha aumentado un 85%, prácticamente está duplicando EBIT año a año. Y si miramos los márgenes incrementales, esta fórmula mágica que nos permite ver cómo cada incremento de ventas se traslada directamente a downline cuando no te aumentan los costes, es decir, de hecho estás utilizando TPUs que ya las tenías completamente amortizadas, con lo cual imaginaros cómo el crecimiento en ventas se traslada al crecimiento del beneficio operativo. Vemos que en el último año los márgenes incrementales de Google Cloud son del 43%. Es decir, es una compañía, es una división de Google que se le traslada muy bien el aumento de ventas al crecimiento de los beneficios operativos. Pero si vemos el último trimestre en concreto, del segundo al tercer trimestre, los márgenes incrementales de Google Cloud son del 50%. Es decir, la mitad del incremento de ventas se traslada directamente al EBIT. Entonces, con Google Cloud haciendo márgenes incrementales del 50%, si esto crece un 50% este año y básicamente puede estar haciendo del orden de 150 billion en 2027 de ventas, nosotros lo que vemos aquí es que con el top line creciendo al 50%, que parece que lo que dice Morgan puede ser verdad en base a este backlog que tienen, si básicamente tú creces en top line al 50% y tienes márgenes incrementales del 50%, el 25%, que es una cuenta relativamente sencilla, ¿no? Creces al 50% y la mitad de lo que crezca se traslada a downline, a EBIT, pues básicamente si creces al 50% y tienes márgenes incrementales del 50%, la cuarta parte de todo tu incremento de ventas va directo al EBIT de Google, ¿de acuerdo? Bien, como Google Cloud está haciendo 60 billion en ventas, si esto sucede, implicaría que básicamente
15 billion del crecimiento en ventas de Google Cloud puede pasar directamente al EBIT de Google en su conjunto. Básicamente Google está haciendo del orden de 120-125 billion de beneficio operativo al año. Si solo Google Cloud Platform el próximo año puede añadir del orden de 15 billion de EBIT, implicaría que con todo el resto de Google plano, es decir, si YouTube, si Waymo, si Search, que ahora hablaremos de Search, no crecen absolutamente nada, que esto básicamente es algo que no ha sucedido nunca en la historia, tendríamos asegurado durante el próximo año, los próximos 2 años, un 12% anual de crecimiento en beneficio operativo solo con la división de Google Cloud. Si básicamente las ventas de Google Cloud se duplican de aquí a 2027, esto implicaría que tenemos de aquí a 2 años un 25% de crecimiento en beneficio operativo de Google, todo el resto de factores iguales, prácticamente asegurado. Me parece muy raro pensar que el buscador, YouTube, Waymo, todas estas divisiones de Google no crezcan absolutamente nada los próximos 2 años. Con lo cual, básicamente, solo Google Cloud estaría ya prácticamente asegurando las previsiones que tienen los analistas para el conjunto de toda la empresa. Con lo cual, pues, y a continuación vemos que sacan Gemini 3 y dicen, no, es que el IA realmente es muy bueno para nuestras ventas de Google Search. Y es la primera vez que Google integra un modelo de inteligencia artificial full stack, o sea, completamente integrado en todo su sistema de búsqueda. En el buscador de Google ya aparece directamente un botón que ya pone, búscalo directamente con Gemini, le das y ya te aparece IA de Google y ya todas las búsquedas con todas las páginas web indexadas a la derecha aparece directamente integrado Gemini. En el buscador de Chrome, en el móvil, en el Gmail, en todas las aplicaciones que tengan ingresos por publicidad de Google, está perfectamente integrado Gemini 3. ¿Qué sucede? O sea, claro, si tú estuvieses viendo que la inteligencia artificial es negativa para tu modelo de búsqueda, ¿integrarías completamente la inteligencia artificial en tus modelos de búsqueda en todas las aplicaciones? Parece que esto es un indicativo de que Google como mínimo está viendo que puede ser bastante bueno para sus intereses. Con lo cual, pues así pasa lo que pasa, ¿no? Es decir, Google pues tan pronto pasó esto, sacó esos resultados, se vio ese backlog y sacaron Gemini 3, pues las acciones se han ido de 140 que estaban abriendo los aranceles a 300 y pico que han alcanzado estos días, ¿no? Con una expansión de múltiplo notable porque básicamente Google estaba a 14 veces EBIT, que es una compañía, o sea, un múltiplo de compañía, pues básicamente value o deep value para la calidad que tiene esta compañía, y se ha ido pues a la parte alta de su múltiplo histórico en 6-8 meses, ¿no? Luego daremos algunas pinceladas generales sobre lo que creo que puede estar pasando con la IA en este tipo de compañías, pero vamos ahora, si queréis, con otras de las empresas aparte de Google, ¿no? Entonces, Microsoft, ahí veis un poco la imagen número 4, presentaba unos resultados tremendamente sólidos, que es el 4º trimestre consecutivo de aceleración de ventas en top line de Microsoft. Venían del 12-13, están por más del 18% de crecimiento en ventas. La expansión de márgenes continúa, estábamos hablando de 45%, están en el último trimestre. Microsoft ha publicado unos márgenes operativos del 48,9%, los más altos de toda su historia, y básicamente con las ventas creciendo al 18% year on year y márgenes operativos de casi el 49%, tenemos a los beneficios operativos de Microsoft también creciendo lo máximo desde hace años en el 24% anual de crecimiento de beneficio operativo. Y a la derecha veis el crecimiento concreto de la división de Azure. Hablábamos antes de Google Cloud, ahora estamos hablando del Cloud de Microsoft. Azure creciendo al 40% anual. En estas mismas fechas del año pasado, Azure crecía al 33%. Sobre una base cada vez más madura y cada vez más grande, el crecimiento de Azure se está acelerando 7 puntos en un año. Para que veáis que las dinámicas de la IA parece que no están mostrando una ralentización, sino más bien lo contrario. Y estas compañías con una tasa de crecimiento, tanto en top line como en márgenes, como en beneficio operativo, de las más altas que han tenido en los últimos años. Los comentarios de Nadella o de Sundar Pichai en las conference call de los resultados, pues no pueden ser más bullish sobre todo lo que está pasando, ¿no? Nos vamos a la imagen número 5 y empezamos con Amazon. Otra compañía más de las Magnificent Seven que presenta crecimientos, concretamente en su división de cloud, en AWS, de los más altos que ha tenido en los últimos tiempos, cuando parecía que
Azure y Google Cloud le estaban comiendo la tostada y que el crecimiento se ralentizaba. Marcamos ahí en rojo cómo el crecimiento ya estaba en líneas del 17%, y de repente se produce en el último trimestre una reaceleración hasta el 20% year on year. Además, los márgenes, que también parecía que se empezaban a ralentizar, vuelven a estar por encima del 34%, con lo cual al mercado le encantan, pero es que además en la conference call, que veis ahí la imagen número 6, comenta Andy Jassy, que es el CEO de Amazon, que hubo muchas dudas cuando se le nombró CEO de Amazon, y básicamente es que es el que fue el directivo más alto de AWS desde sus inicios, que ahora comentaremos un poco lo que decía Wall Street de AWS en sus inicios, y comenta ahora como CEO que yo decía, joder, pues Jeff Bezos, si pone a este hombre al frente, algo sabrá de por qué cree que puede ser muy bueno para el conjunto de Amazon. Pues ahora como CEO, que pasó una época dura en 2022-2023, comenta que la cartera de pedidos de AWS, o sea, lo que es el backlog de AWS, aumentó a $200.000 millones al final del tercer trimestre. Hablábamos de un backlog de 150 de Google Cloud, AWS es el jugador número 1. Ya no está tan lejos Google a nivel de backlog de AWS. $200.000 millones al final del tercer trimestre, sin incluir varios acuerdos nuevos no anunciados en octubre, que en conjunto superan el volumen total de acuerdos del tercer trimestre. O sea, esto lo publicaron pues a finales de octubre, y en el último mes, solo en octubre, para que veamos no solo el trimestre, sino lo que está pasando al principio del cuarto, una serie de anuncios en solo un mes más altos que todo lo que habían hecho en el trimestre anterior. Claro, este tipo de dinámicas, crecimientos acelerándose, márgenes aumentando, y es que hay que ser muy claros. Este tipo de compañías, dice la IA, ¿a quién va a beneficiar la IA? Estas compañías tienen que estar picando software constantemente. Con lo cual, al final es que ellas son las principales beneficiarias de que los modelos de lenguaje aumenten la productividad. Estamos viendo compañías que aumentan top line y dice la gente, claro, pero todas esas TPUs y esas GPUs las tendrán que amortizar. Les van a aumentar el OPEX. Ya lo están cambiando por gente que están alargando de esas empresas. O sea, están aumentando ventas con plantilla plana o incluso descendiendo. Hemos visto noticias de que todas estas compañías, Amazon va a robotizar 600.000 puestos de trabajo en los próximos años. Google reduce plantilla, Microsoft reestructura personal, Meta... O sea, es que básicamente para estas compañías están cambiando carga de costes fijos, con seguridad social, con nóminas, con asociaciones de empleados, con sindicatos, etcétera, con huelgas, con maternidades, todo este tipo de cuestiones que una plantilla tiene unos costes fijos y un horario limitado, por un OPEX sin horarios, amortización, o sea, es básicamente robotizar tu cuenta de resultados. No sé si comprendéis lo que significa esto. Esto tiene unas implicaciones sociales muy importantes para los años que vienen. A nivel de cuestiones laborales, sociales, de cotizaciones, de prestaciones por desempleo. Ya hablaremos aquí de lo que va a pasar cuando venga la robótica y cómo se van a comportar los gobiernos por todos esos ingresos que van a dejar de tener por la gente que esté trabajando, cómo la sociedad va a tener que adaptarse a tener empleos de más alto valor añadido, cómo va a aumentar la productividad, pero cómo también puede haber perdedores, y las implicaciones sociales, económicas que va a tener todo esto. Bueno, pues nada, con Amazon haciendo un EBIT de 76 billion solo en la división o sea, 76 billion en el conjunto de la empresa, que está creciendo al 26%, y con AWS haciendo 44 billion de EBIT, solo la división cloud de Amazon hace 44 billion de EBIT, con márgenes del 36% los últimos 12 meses. Hablamos de que Amazon en su división retail hace márgenes en Norteamérica del 6 y pico, y en internacional del 3 y pico, que incluyen estas divisiones retail todas las suscripciones de Prime, que son de muy alto margen, y la división de anuncios, que también incrementa los márgenes del retail. Márgenes del 6-7% en Norteamérica, que ya es un mercado más maduro, y del 3% a nivel internacional. AWS hace márgenes del 36% y ya supone el 57% de los beneficios operativos de Amazon. Y aquí vamos con una reflexión, la imagen número 7 que os queríamos mostrar, que es una portada de Business Week, básicamente del año 2006, noviembre de 2006, donde salía Jeff Bezos con una cajita y ponían el titular de la apuesta más arriesgada de Amazon. El CEO Jeff Bezos quiere ejecutar tu negocio con su tecnología web y Wall Street dice que ojalá simplemente se centrase en las tiendas. Esto básicamente era una portada de una prensa económica en la que le decían a Amazon que ¿qué es esto de Amazon Web Services?
¿Por qué no te centras en el retail, en la venta de productos, libros, etcétera, que es lo que mejor sabes hacer? Porque básicamente esto supone que tú estás invirtiendo para el futuro y sacrificando los beneficios a corto plazo. AWS, la tecnología de la que hablaban así en 2006 la prensa económica especializada y era lo que no le gustaba a Wall Street, supone actualmente más de la mitad de los beneficios operativos de Amazon. El 57% del beneficio operativo con márgenes del 36%, mientras que el retail los hace del 3 o del 6 si miras internacional o mercado doméstico. Para que veamos un poco cómo funciona el pensamiento a largo plazo de los grandes CEOs innovadores y el tipo de directivos que nos gusta tener, y cómo valora en muchas ocasiones el mercado y Wall Street en concreto y las casas de análisis las apuestas de inversión a largo plazo que básicamente posponen la monetización, posponen la recompensa y que suponen disrumpirse a sí mismos para buscar una solución para las necesidades que ellos tenían en el cloud para que luego se lo pudiesen vender a todo el resto de empresas del mundo. Esto ha supuesto, a día de hoy, más de la mitad de la capitalización de Amazon y básicamente era una apuesta que los analistas decían que era equivocada y la ocupaba la prensa económica como la apuesta más arriesgada de Amazon. No solo la propia Amazon con muchas de las iniciativas que tiene bajo el capó ahora mismo, sino varias de las empresas que nosotros tenemos en cartera ahora mismo y ocupando posiciones importantes piensan de esta manera. Están a día de hoy invirtiendo a 15 años vista, sacrificando beneficios futuros y beneficios presentes para conseguir mayores beneficios futuros, ¿no? Así que esta forma de pensar realmente a largo plazo, aunque el mercado no la apruebe a corto plazo, nos gusta mucho y creemos que es exactamente la manera de generar mucho valor a largo plazo. Y vamos con la última, que esta es la única de las que estamos comentando que no tenemos nosotros en cartera, que es Nvidia. Recientemente Jensen, el CEO de Nvidia, en una conferencia publicaba la gran noticia de que parece que en los próximos 4 a 5 trimestres, en año y medio más o menos, Nvidia puede tener unos ingresos con las reservas que tiene de Blackwell, que es el último chip de generación más avanzada, $500.000 millones en ingresos. Si nosotros hacemos aquí unos números sencillos que parece que ni siquiera ni Wall Street ni los analistas se terminan de creer semejante barbaridad, como vemos que Nvidia es una compañía que hace márgenes del 60% prácticamente, los últimos 12 meses ha hecho márgenes operativos del 58,8%. Es razonable pensar que como Nvidia, conforme ha ido aumentando ventas, ha ido expandiendo estos márgenes, es bastante probable que si Nvidia hace a lo largo del próximo año y medio 500.000 millones en ventas, cuando viene haciendo en el último año 180.000 millones, está haciendo del orden de 60.000 millones al Q más o menos de ventas. Básicamente en el último año 130, esto ha crecido a 187 desde cierre del enero del 25, el anterior año fiscal, hasta estos últimos 12 meses ha pasado de 130 a 187.000 millones en ventas. Si si Nvidia fuese capaz de hacer a lo largo del próximo año y medio 500.000, esto implicaría una especie de tasa de ejecución de casi prácticamente 100.000 millones al trimestre. Esto puede implicar que básicamente si Nvidia estos márgenes siguen expandiéndose un poco más y llegan en breve al 60% de margen, básicamente si Nvidia en un año puede hacer una tasa de 400.000 millones en ventas, que implicaría que desde donde están ahora mismo tienen que en el próximo año y medio, 2 años, volver a duplicarse las ventas de Nvidia y están diciendo que con el backlog que tienen podrían hacerlo, con márgenes del 60, unas ventas de en torno a 400.000 al año, supondría que Nvidia en algún momento en los próximos 2 años podría estar haciendo del orden de 240.000 millones de EBIT. Esto es más que las ventas que ha hecho en el último año todo el conjunto de la compañía. Si esto es cierto, si puede hacer en algún momento en el próximo año y medio, 2 años, unos entre 200 y 240.000 millones de beneficio operativo, con la compañía capitalizando en este momento 4.3 trillion, podría ser que después del rally que llevan las acciones, Nvidia estuviese a algo parecido a 18 veces el beneficio operativo de 2027, una cosa así, que es un múltiplo que no parece nada obsceno para las cosas que se están diciendo o algunas cosas que estamos viendo en los mercados, ¿no?
Y lo que es todavía más relevante, si vemos que las acciones de Nvidia desde abril, desde los aranceles, básicamente estaban a 80 y pico, 90, se han duplicado desde entonces. Esto implicaría que con la capitalización que tenía esto en abril de 2 trillones, si hace 240 billion de bit en 2027, es posible que hayamos visto hace unos meses a Nvidia cotizando a 9 veces el beneficio operativo del año 2027. Lo cual es un múltiplo que no sea de burbuja, sino que es completamente una barbaridad deep value para una compañía de estas características. Vaya por delante que no sabemos cuándo se va a ralentizar la demanda, vaya por delante que en el momento en el que el mercado intuya que las ventas van a tener un crecimiento menor, es muy probable que las acciones de Nvidia, que depende del CAPEX, es muy importante, así como otras compañías tienen modelos de negocio más recurrentes, pues podamos ver comportamientos del mercado irracionales en el sentido contrario, que todas estas compañías que pesan mucho en los índices se vean castigadas, y ahora vamos a algunas otras compañías de menor capitalización que pueden atraer todos esos capitales, ¿no? Pero básicamente, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Cualquiera que haya utilizado, sea Grok, Gemini, Nano Banana, ChatGPT 5, cualquier cosa de estas, básicamente es un boost de productividad brutal en todo lo que hacemos cada día. Básicamente, si los junior de ayer se van a convertir en los modelos de lenguaje del mañana y a todos nos produce, sea cuando vamos en un coche que va solo y no lo tenemos que conducir, sea porque tengamos un robot ayudándonos en las tareas domésticas de casa, sea porque una fábrica elimine un puesto peligroso con exposición a calor, a productos nocivos, a gases, tareas repetitivas, sea por cualquier cosa de estas, o porque básicamente cuando empiezas a hacer un análisis ahora de una compañía para tener las primeras informaciones y saber a qué se dedica, cuáles son los competidores, etcétera, el primer análisis de mirarme los annual reports de 5 compañías, leerme los financials, mirar quiénes son los directivos, etcétera, cosas que a lo mejor tardaba pues un par de horas al día durante 10 días, podría tardar pues 20 horas, es que ahora mismo eso lo hago en 5 minutos. Entonces, al final, eso es tiempo, y nosotros por el tiempo sabemos que es un recurso limitado. Y además, si te sustituye personas que tenían pues un sueldo, una seguridad social, unas vacaciones, unas cotizaciones que incrementan notablemente el coste empresa, etcétera, pues básicamente por todo este tipo de modelos que sustituyen todo eso, vamos a pagar una cuota mensual que no va a ser de 10 ni de 20 euros. O sea, es que las suscripciones que vamos a pagar por todo esto, y entonces, ¿cómo no van a estar invirtiendo en habilitar toda esa disrupción, en habilitar todos estos modelos recurrentes de alto margen y con mucha visibilidad hacia el futuro? Estas compañías que básicamente son las que tienen el poder de distribución, son las que tienen el Microsoft, el Excel, el Word, el Chrome, el Gmail. Es que las utilizamos todos los días, con lo cual tienen los canales para introducirnos todos esos modelos y que nos suscribamos a ese tipo de modelos de altísimo margen. Con lo cual, están haciendo lo correcto. Otra vez están invirtiendo para el futuro, y creo que la sociedad, la probabilidad de que pues uno usará Gemini, otro usará Grok, quien sea, creo que es bastante probable que estas compañías pasen a tener ingresos más recurrentes, menos cíclicos, menos basados en la publicidad y con suscripciones de alto margen y poco churn. Con lo cual, básicamente lo que está pasando en el mercado es que estas compañías están repreciándose porque el mercado está viendo que su visibilidad, sus márgenes, su recurrencia, el crecimiento de sus ingresos, pues tiene bastante buena pinta para los próximos años. Con lo cual, comprendo lo que está pasando y aunque puede haber algunas zonas del mercado que podrían entrar en la categoría de burbuja, por lo general el mercado lo que está respondiendo es al incremento de los beneficios empresariales. Y a múltiplos, creo que dado la media histórica y esta revolución tecnológica que estamos viviendo, creo que incluso podríamos decir que bastante razonables para lo que ha sido la media histórica. Si lo hablábamos en la carta trimestral que os decía antes, comentábamos, comparado con el 2000, las valoraciones obscenas que no atendían a nada, que compañías sin ventas, sin beneficios, etcétera. Creo que a día de hoy estamos viendo cosas bastante más razonables y basadas en hechos, en beneficios, en realidades, en flujos de caja, ¿no? Y en el resto del mercado, aquí vamos a la imagen número 9. ¿Qué es esto que os pongo aquí y que probablemente no se aprecie muy bien? Porque el objetivo no es que veáis los nombres de todas ellas. El objetivo es que veáis de una manera bastante gráfica lo que está pasando con el conjunto del resto del mercado y algunos ejemplos concretos de compañías otrora grandes compounders y compañías que tenían crecimiento siempre por encima de la media de mercado con grandes ventajas competitivas que están cotizando
al mínimo múltiplo o de los últimos 10-15 años o incluso en algunos casos de su historia. Y os voy a comentar varios ejemplos. Ahí tenéis 6 compañías de diferentes sectores, diferentes modelos de negocio que o están simplemente completamente olvidadas o directamente el mercado las está dando por perdedoras de la IA, perdedoras de esta disrupción que estamos viendo. Bien, empezamos por Constellation Software. Software vertical crítico para sus clientes. Es la primera a la izquierda de todas. 14 veces EBITDA. Está por debajo de 20 veces flujo de caja. Menor múltiplo desde el año 2016. Seguimos con software, pero nos vamos a un software horizontal. Adobe. Creación y edición de contenido digital y digitalización documental, vamos a decir, ¿no? 12 veces EBIT. Aquí depende un poco si miras los last 12 months o los next, porque hay que ajustar por Stock-Based Compensation, pero en general, dependiendo de lo que mires, entre 12 y 14 veces beneficio operativo. Una cosa que no se había visto nunca en Adobe desde que vino la crisis, finales de la crisis de 2008. Adobe no cotizaba estos múltiplos desde el año 2013. Hace más de 12 años que no veníamos a Adobe a 14 veces beneficio operativo. Zoetis, medicamentos y servicios de diagnóstico para animales. En la pandemia todo el mundo iba, en vez de tener hijos, a tener su perrito y su gatito, y los crecimientos iban a ser siempre de manera perenne mucho más altos que el PIB, y básicamente múltiplo a las nubes, y Grand Compounder es una compañía que es indisruptible. Pues todo eso tiene su reversión a la media. También ha tenido algún pequeño fracaso con algún medicamento que está dando efectos secundarios y están bajándole las ventas, pero guidance de voy a crecer un poquito más que el PIB, etcétera, múltiplo al suelo. Es un spin-off de Pfizer del año 2013 que había sido una máquina de componer a lo bestia, y a día de hoy lleva una caída muy abrupta. Las acciones están a 15 veces el beneficio operativo mínimo múltiplo de 2014, o sea, desde que salió a cotizar prácticamente, porque el spin-off de Pfizer fue en 2013, pues desde hace más de 11 años que no estaban las acciones de Zoetis a este múltiplo. Cambiamos radicalmente, hemos hablado de software vertical, software horizontal, mascotas o animales, medicamentos, una farmacéutica para animales. London Stock Exchange, uno de las bolsas mundiales con diferentes servicios de información, Refinitiv, varios bolsas, las más importantes del mundo, plataformas de trading para institucionales, negocios recurrentes con círculo virtuoso de liquidez, bastante ventaja competitiva porque es muy difícil cambiarte, grandes generadoras de caja y que tienden a consolidarse a lo largo del tiempo comprándose unas a otras. Pues tenemos a London Stock Exchange a 14 veces beneficio operativo mínimo múltiplo desde 2017. Hablamos justo post-Brexit. Seguimos yéndonos de negocios, software, medicamentos, bolsas. Seguimos con negocios de alto margen y plataformas muy ligeras de activos, como Rightmove, que es el Idealista de Reino Unido. Básicamente anuncios clasificados, monopolio absoluto del sector inmobiliario en Reino Unido. Un negocio maduro, que paga muchos dividendos, con pocas posibilidades de crecimiento, salvo temas inorgánicos, y entonces pues tiene que devolver ese capital a los accionistas, y con varios rumores recientes de operaciones corporativas de que alguien la podía opar, que finalmente no salieron. Volvió el múltiplo para abajo, 13 veces beneficio operativo. Otra que está al menor múltiplo de su historia. Nunca Rightmove había estado a este múltiplo tan bajo de 13 veces beneficio operativo. Y seguimos cambiando radicalmente desde software, pasando por animales, pasamos por plataformas ligeras y nos vamos a IMCD, que esto es distribución de productos químicos especializados. Muchísimo mejor negocio que los productos commodity, y además, bueno, pues la parte negativa es que está muy vinculado con la producción industrial, y sabemos cómo está el tema de la producción industrial en Europa, pero esto es lo menos de moda, o digamos lo menos cool o lo menos relacionado con ella que pueda haber en el mundo. 14 veces beneficio operativo mínimo múltiplo de su historia. Estos negocios suelen tener ventajas competitivas de capilaridad, de disponibilidad de inventarios. Suele haber una ventaja competitiva importante porque adaptan los productos a las necesidades de sus clientes. Esto no es como la distribución de cloro o productos químicos commodity. Es un negocio mejor, con márgenes mejores y con mayores ventajas competitivas. Pues ya veis, desde Constellation Software hasta IMCD tenemos a múltiples compañías en negocios interesantes que hace años cotizaban a múltiplos altos con crecimientos, márgenes, recurrencia, etcétera. Y en función de una u otra, pues con diferentes niveles de ventajas competitivas, pero vemos que hay oportunidades muy importantes en el mercado dentro de los
perdedores de la IA o directamente pues que no son ganadores, con lo cual pues están completamente olvidados porque los flujos, la atención, como veíamos al principio del episodio, están concretamente en una tipología de empresas. Lo cual para nosotros, como inversores en valor, como inversores que buscamos comprar duros a 4 pesetas, son grandes oportunidades para rebuscar y separar un poco el grano de la paja y entre todo ese batiburrillo de compañías que el mercado da por perdedoras, porque simplemente no son ganadoras y están olvidadas, podamos aprovechar estos tiempos para seleccionar compañías que creamos que están pasando por una debilidad coyuntural, pero que básicamente pueden ser grandes ganadoras a largo plazo. Es el momento ahora de sembrar la rentabilidad de los próximos años en esas compañías olvidadas o denostadas y que van a seguir siendo muy buenos negocios a largo plazo. Pasamos con esto al siguiente punto del episodio y es el balance para nosotros. ¿Cómo está siendo 2025 para Acción Global, para Acción Inversiones? Bien, en general está siendo un año, después de los 2 años extraordinarios anteriores, más plano. Parece que vamos a terminar pues 1% arriba, 1% abajo. Ahora mismo estamos más o menos planos en el año. Después de 2 años extraordinarios, como fueron el 23 y el 24, en el que subimos un 26 y un 22, los anualizados ahora mismo están en el 14, 13,9, 14% anualizado durante los últimos 3 años. Importante explicar aquí que nosotros el fondo ha tenido varias fases. En la fase de 2016 a 2020, 2021 fue una fase... Teníamos renta fija, en una cartera mixta, etcétera. Siempre digo que pues, hacíamos un 6% anual de media más o menos. Y esa parte, pues la filosofía de inversión no era la que es ahora mismo. Y hasta que tuvimos la aprobación de todos los socios fundadores en convertirnos en un fondo más puro de renta variable, pues básicamente los retornos de esa fase pues, no son extrapolables a lo que está haciendo nuestra cartera actual. A continuación viene el periodo 2020-2022, como sabéis, tremendamente convulso, COVID, inflación, guerra en Ucrania, subida de tipos más alta desde los años 70 y cuando ya teníamos una cartera muy de renta variable y con un sufrimiento muy grande para las compañías de crecimiento, tenemos un drawdown importante en el año 2022. Entonces yo voy viendo un poco desde ese momento y con la mejora de la calidad de la cartera en los últimos años, aprovechando precisamente esas oportunidades. Siempre digo lo mismo, o sea, al final una caída de más del 20% en índices pues viene de media cada 6 años. De 2020 a 2025 tuvimos 3, COVID, 2022 y aranceles. En el periodo de 5 años hemos tenido el 3 caídas de este tipo cuando normalmente hay una cada 6 años, ¿no? Entonces yo siempre he dicho lo mismo, con la cartera que tenemos ahora mismo, quiero ir viendo cómo se acumulan años normales. Hemos tenido un drawdown muy reciente, importante en abril, del que por supuesto estamos más que recuperados, pero que quiero decir que incluso estos últimos 3 años no son solo de bonanza económica. Estos últimos 3 años incluyen ya un periodo mercado de caída del 20% más en índices, ¿no? ¿Y nosotros cómo vamos en esos 3 años? Pues llegamos un 48% arriba estos últimos 3 años, que está, pues, otra cosa que hay que tener en cuenta también es con los índices en máximos, tenemos al dólar menos 14% en el año. Cualquier persona que se hubiese comprado un S&P 500 en dólares, la rentabilidad que estaría obteniendo no es la que está haciendo el S&P normal, sino que habría que hacer el cálculo del S&P en euros, básicamente para cualquier inversor desde España, ¿no? Y nosotros, pues mira, si coges el MSCI World en euros, el S&P 500 en euros y el Eurostoxx, vamos a decir, un índice concreto de nuestro entorno, un índice americano y un índice global, y haces la media del conjunto de estos 3 índices, bueno, el MSCI World en euros va al 53, el S&P en euros 55, el Eurostoxx 43. O sea, al Eurostoxx le sacamos nosotros 5 puntos estos últimos 3 años y el MSCI World nos saca a nosotros 5 y el S&P 500 con mucho más peso de las grandes ganadoras tecnológicas americanas, todo lo que está pasando con la IA, pues nos saca 7. Si hacemos la media, básicamente están en 50%, que es un punto y medio más de lo que llevamos nosotros en 3 años, que es nuestra cartera bruta estaría superando la media de estos 3 índices. Y básicamente nuestra cartera neta, después de comisiones, no olvidemos que cualquier persona que se compre una cesta de índices Eurostoxx, MSCI World, S&P, aunque sean pequeñas, hay que quitarle a estas rentabilidades un 0,15, 0,20, 0,30, si lo haces a través de un gestor de los que te cobra un poquito de comisión o de custodia, pues 0,30, 0,40, con lo cual básicamente pues 0,30, 0,40 por 3 años, eso el 1,5 es exactamente la media de lo que nosotros llevamos en un periodo en el que ahora diremos cuánto, toda nuestra parte de la cartera de compañías medianas o pequeñas que básicamente están totalmente olvidadas, no han hecho nada. Eso da una gran visión de lo que vamos a comentar ahora, que son los grandes ganadores que tenemos en la cartera durante este año y durante estos 3 años, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que con una pequeña exposición a las grandes compañías del S&P nuestra cartera esté de media
como la media de los grandes índices netos y comisiones. Bueno, pues porque tenemos compañías en cartera como este último año Alphabet, que lleva casi un 70% de rentabilidad en el año, Games Workshop, esa compañía olvidada que era muy difícil de prever su crecimiento, 46%, Spotify 34% arriba en el año, Halma 32%, Diploma 28%, Brookfield 23%, y nosotros la compramos en los aranceles, lleva casi un 60% de subida desde que nosotros la compramos, Netflix más 20%, Microsoft más 17%, Moncler, Thermo Fisher 13-14%, todas ellas notablemente por encima de los índices. Si nos vamos al periodo de 3 años completo, desde ya finales de 2022, aquí las cosas, pues son lógicamente en 3 años son mucho más abruptas. Tenemos a Spotify 650% arriba, se ha hecho prácticamente hecho por 7 desde finales del 22. Netflix más 240% en los últimos 3 años. Alphabet más 217%, Games Workshop 161%, Amazon 144%, Tesla 120%, nosotros compramos acciones de Tesla 270 y aumentamos 200 y posteriormente muchas a 100, tenemos de precio medio 160 más varias ventas parciales que hemos hecho en una venta de calls, una compra a 250 que luego vendimos a 350, etc. Nuestro precio medio andaría por 150, están a más de 400 las acciones. Microsoft más 90% en los últimos 3 años, Nemestec 91%, Inditex 90%, Lifco 88%, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes ganadores que han hecho notablemente por encima de este 48-50% de la media de los índices en función en euros. Importantísimo aquí ver el impacto que ha tenido la divisa en el año, con 14 puntos abajo, que a nosotros nos afecta en su práctica totalidad, porque solo entre dólar americano y dólar canadiense, que se comportan muy similar, tenemos prácticamente el 60% de la cartera. Con lo cual, al final, de los 14 puntos que llevan abajo, pues 7-8 puntos nos los hemos comido íntegramente, con lo cual pues no estaríamos planos, sino que divisa constante estaríamos más 8, más 10 en el año, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, eso irá o vendrá la divisa, pero nosotros sabemos que nuestra cartera lo está haciendo muy bien para lo difícil que está siendo, porque la rentabilidad está concentrada en una serie de valores muy concretos. Y algunos perdedores de lo que llevamos de año y de los últimos 3 años. Aquí también podemos sacar alguna conclusión importante. Novo Nordisk, aquí hay que decir que la caída que lleva en el año nosotros cogimos cuando la compañía ya estaba bastante más abajo, lleva un menos 50 en el año, nosotros la compramos en torno a 450, 480, sí que es verdad que nos está restando y es una posición pequeña de más riesgo, pero no hemos cogido íntegramente la caída del año. Vitec Software menos 42, Judges Scientific menos 35, Adobe menos 28, NBA Bearings menos 27, Constellation menos 24, Sdiptech menos 20, y Momentum también es una compañía que la compramos cuando estaba abajo, con lo cual estamos más o menos plano, pero en el año lleva un menos 11, ¿no? Hermes, MSCI, Robi, Inditex, Danaher son todo compañías que están por debajo del rendimiento de los índices. Si miramos a 3 años, tenemos pocas compañías que estén en negativo en 3 años, solo faltaría, con los índices más 50 y el conjunto de la cartera más 48, Singular menos 48, es la compañía que los ha hecho peor en los últimos 3 años, NBA Bearings, Novo Nordisk, Judges Scientific, Sdiptech, todas entre menos 20, menos 25, Adobe menos 7, Danaher, y aquí empezamos en las que ya están planas. Sector salud, Danaher, Thermo Fisher, menos 6, más 4, L'Oreal, cosméticos, lujo, Moncler, etc. Bien, creo que hay un patrón bastante común. Hemos dicho Singular, NBI, Judges, Sdiptech, Vitec, todas compañías europeas de pequeña o mediana capitalización. Esto va directamente relacionado con lo que hablábamos antes de los flujos y tenemos a Spotify, Netflix, Alphabet, Amazon, Tesla, Microsoft entre las principales ganadoras. Básicamente nuestra cartera, para estar en línea con los índices en los últimos 3 años, que estamos hablando de un 14% anual compuesto y que vemos que solo tenemos que dejar que vayan acumulándose los años, todos los grandes inversores que sigo de inversión en calidad siempre dicen, en las épocas de bonanza del mercado y máximo cuando hay un sector concreto que está tirando tanto de los índices, si consigues más o menos hacer lo que hagan en la subida a los índices, lo vas a hacer muy bien. Si tienes una cartera diversificada con sectores como tenemos nosotros, industria, sector salud, cosméticos, luxury, etcétera, que todo ese tipo de compañías más medianas o pequeñas es muy probable que atraigan flujos cuando el mercado y todo lo relacionado con la IA se calme, y posiblemente en ese entorno de mercado podríamos defendernos bien, y para eso estamos preparando la cartera en los últimos años. Si tú simplemente le sigues la zaga a los índices en épocas tan difíciles como ha sido de seguirlo, como ha sido estos tiempos, a largo plazo lo vas a hacer muy bien. Y nosotros es exactamente esto lo que estamos monitorizando en cada pequeña decisión de inversión que hacemos, siendo oportunistas ahora que hay buenas oportunidades en los sectores olvidados, creemos que eso es lo que va a tirar en los próximos años y que las probabilidades de que
nosotros sigamos haciéndolo bien, pues 14% anual que hemos hecho estos últimos 3 años, desde los mínimos de 2022, probablemente en un periodo que ya incluya subidas y bajadas, como lo que ha pasado en los aranceles en los últimos tiempos, pero a lo largo de los próximos años, que incluya también años bajistas, pues a lo mejor no un 14, pero es bastante probable que con la cartera que tenemos podamos hacer un doble dígito anualizado a largo plazo, que eso implica que nuestros ahorros van a componer una tasa muy alta. Porque básicamente, si nosotros contamos todas estas compañías medianas, pequeñas, industriales, de sector salud, de cosméticos, el conjunto de compañías o de software tradicional, compañías que lo están haciendo mucho peor que el mercado por todo el boom de la IA, Constellation Software, Lifco, Thermo Fisher, Inditex, Vitec, Robi, Danaher, Deeptech, Judges, NBI, Bearings, MSCI, todo este conjunto de compañías, ¿sabéis qué porcentaje de la cartera tenemos en compañías que han ido teniendo una contracción de múltiplo muy importante en los últimos años? Que como mostrábamos en los gráficos de las 6 empresas que os puse de ejemplo antes, eso tiene pues una relación con los tipos de interés quizá pues más elevados de manera estructural. Hablábamos de pues inversores quality como Terry Smith que te dicen pues es que llevo 5 años haciendo underperformance, duplicamos básicamente la rentabilidad en los últimos 3 años de un fondo como Fansmith, que es de lo mejor que hay de calidad, está haciendo 6% anual compuesto en los últimos 3 años, y a mí me gusta mucho fijarme en los grandes inversores que durante muchos años estuvieron batiendo los índices y ahora te están diciendo son tiempos jodidos para la inversión en calidad. Básicamente hay compañías que están tirando muchísimo de los índices, que ellos por definición, ponen el ejemplo de Tesla, que ellos pues que dice que nunca tendrían en cartera, y luego pues han subido compañías que son dependientes de más CAPEX, que no son tan negocios tan recurrentes y de altos márgenes como los que les gustan a ellos. El mercado se ha adaptado a un entorno de tipos de interés estructuralmente más elevados, lo cual perjudica la definición de empresas quality y de empresas que tienen más crecimiento o una parte importante de sus beneficios en el futuro, y beneficia a las compañías value de múltiplos más bajos que básicamente desde 2022 hasta ahora, pues con un entorno de tipos estructuralmente más altos, pues lo han hecho mejor, ¿no? Entonces básicamente pues él dice es un entorno difícil para la inversión en calidad, esto revertirá y que tenemos muchas compañías que cuando el mercado se calme, consumo defensivo, etcétera, staples, que lo harán mejor, ¿no? Entonces básicamente te pone el ejemplo de Charlie Munger que te dice si tú tienes compañías con un ROIC del 6%, a muy largo plazo vas a tender ahí. Y ahí pregunta a la gente recientemente, joder, ¿cómo puede ser que el IBEX, el boom económico que estamos viendo en España, turismo, tasas de mora baja, los bancos digitalizándose y cerrando una gran cantidad de oficinas, la gente haciéndose sus gestiones desde las apps, pues así han tirado las acciones de Santander, de Sabadell, el IBEX, que le dice a la gente, no, el milagro económico de España, ¿cómo puede ser que el IBEX esté para volver a donde estaba 20 años antes? Y vemos las acciones que es una ida y vuelta de... Claro, pero a largo plazo los bancos hacen un retorno sobre el capital bastante bajo y cuando aumenta la tasa de mora todo eso básicamente lo pierdes muy rápidamente, ¿no? Con lo cual es momento de estar pacientes, no perseguir los precios de lo que sube como la espuma, sino de ser oportunistas, incluso si tienes alguna parte de la cartera que se revaloriza de manera muy pronunciada, pues ser capaz de guardar un poquito la ropa ahí y sembrar en todos esos buenos negocios que están muy olvidados y que probablemente serán el germen de la rentabilidad futura. Pues básicamente toda esa parte de la cartera que es el germen de la rentabilidad futura, las compañías olvidadas o consideradas perdedoras de la IA, suponen ahora mismo 23 compañías del total de 32 que tenemos, que es el 53,6, casi el 54% de nuestra cartera. Es decir, nuestra pata coja es de más del 50% de la cartera y con eso estamos haciendo retornos los últimos 3 años en la línea de los índices, ¿no? Con lo cual, pues contento por el retorno de los últimos 3 años, que creo que conforme vayan pasando los trimestres, los años, eso se va a ir llevando a plazos más largos. Soy plenamente consciente de que a 5 años y desde la formación, si quitamos el periodo cartera defensiva y mixta, los retornos tienen que seguir pareciéndose más a los de este último periodo, con una cartera de más calidad, compañías que dejemos correr a los ganadores y que cortemos pronto a los perdedores. Cada vez nuestra tasa de errores es más baja y creo que a lo largo de los años iremos viendo que nuestra cartera tiene unos mimbres muy, muy, muy potentes para que hagamos retorno a doble dígito anualizado con nuestros ahorros a largo plazo. Bien, entonces después de este balance de lo que ha sido el mercado, de lo que ha sido nuestra cartera y ya empezando un poco la despedida del episodio, ¿cuáles pueden ser los temas sobre los que hablaremos en esta 5ª temporada del podcast? Bueno, pues seguro que hablaremos de empresas. Tendremos capítulos de las nuevas inversiones que hemos hecho a lo largo de este año, que hemos encontrado muy buenas oportunidades
en caso de Brookfield, en el caso de ASML Holding, algunas recientes que hemos tomado este último trimestre que publicaremos a principio de año, creo que es muy probable que hablemos de estas nuevas inversiones. Además, seguro que también haremos hincapié en las que están yendo mal. ¿Por qué le está pasando a Judge Scientific? ¿Qué está pasando con NBI? ¿Qué está pasando con Singular? ¿Qué está pasando con el software vertical? Que hacíamos una breve introducción en esa carta trimestral del tercer trimestre. Pues es probable que nos paremos bastante a hablar de todo esto. Y a lo mejor también sería lo suyo que alguno de los protagonistas venga y lo cuente en primera persona. Si estamos cometiendo un acierto, estamos cometiendo un error, a lo mejor es mejor que directamente os digan cómo lo ven los que están día a día tomando las decisiones en estas empresas. Y por supuesto, seguiremos haciendo capítulos de resultados. De manera recurrente comentaremos un poco los resultados de las empresas que o tengamos en cartera o sigamos recurrentemente porque nos parezcan negocios interesantes que en algún momento podríamos tener en cartera. Seguro que haremos capítulos divulgativos, formativos o de interés general, aunque para la gente que ya tiene una cultura financiera más avanzada, que le gusten los temas de inversión o que esté más pendiente de todos estos temas, probablemente estos capítulos más básicos o formativos sean de menos interés, pues hay otras personas que le gusta que le hablen de inflación, que le hablen de hipotecas, que le hablen de interés compuesto, de tipos de interés o de cómo protegerse si eres un inversor conservador o de qué alternativas hay en el mercado de una manera accesible, sencilla y de manera más, quizá digamos, divulgativa o formativa. Así que seguramente, periódicamente hagamos capítulos de este tipo. Por supuesto, intentaremos volver con entrevistas. Sigue pendiente la que os dije que íbamos a hacer de inauguración de la temporada, que creo que será significativa, pero por supuesto, de manera recurrente, cuando podamos, intentaremos traer entrevistas que creamos que son relevantes o en donde creamos que está pasando algo interesante, ¿no? Y por supuesto, cuando pasen cosas, haremos capítulos de situación de mercado. Todo tanto de balance trimestral como de cuando pase algo significativo, aumenta la volatilidad, etcétera, seguro que los haremos. Y por supuesto, los consultorios, ya lo dije al principio. Empezad a enviarnos vuestras preguntas. Si tenéis la duda de si algo puede ser relevante o no, que no os quede la duda, o sea, simplemente enviádnoslas y nosotros luego ya filtramos lo que creemos que puede ser más interesante para hacer un capítulo sólido. Y no cuesta nada enviar en el formulario de la web, por el WhatsApp que tenéis link directo, clicáis y se os abre ya el chat directamente con Inles, por email, por WhatsApp, por llamada, lo que queráis. Nos mandáis vuestra consulta, nosotros la anotamos y ya hacemos un mix de todo lo que recibimos y que os la contestamos a toda la audiencia de manera que todos nos podamos beneficiar. Así que sin más, después de hablar un poco de lo que ha sido el año, de hacer una introducción a la temporada, de hablar un poco de situación de mercado y de hablar también de lo que ha sido para nosotros 2025, lo que está siendo, que aún queda un mes, voy con la despedida del episodio, que como siempre, y ya os dije que iba a ser un capítulo un poquito más largo también para que, ya que ha faltado durante tanto tiempo, tengáis aquí más chicha y a lo mejor lo podáis escuchar en varios trocitos y sea quizá un capítulo que valga por dos. Vamos con esta reflexión final del capítulo inaugural de la quinta temporada del podcast, el episodio 123, con una reflexión más general. Como sabéis, bueno, yo soy corredor. En los últimos tiempos, de hecho, me he centrado más específicamente en la parte del atletismo, en la parte de correr. También jugaba al golf y lo tengo muy dejado porque requiere una carga de tiempo importante y ahora mismo la verdad es que no lo tengo. Y básicamente, sea de día o de noche, sea cualquier momento, esté de viaje o no, pues unas zapatillas es algo que lo puedo hacer en cualquier momento, que una hora y media al día me quita mucho menos tiempo y me permite tanto a nivel laboral como para estar con mi familia, correr, alternar correr con gimnasio, básicamente me permite pues evadirme, hacer ejercicio, tener drogas naturales, endorfinas, serotonina, todo este tipo de cuestiones que básicamente te vas a correr con la cabeza muy saturada y cuando vuelves vienes súper tranquilo, contento y empiezas a ordenar tus ideas de manera mucho más optimista. Para mí está siendo un complemento para el trabajo que tanto en las épocas buenas como en las épocas malas, al final, ¿qué sucede con nuestro trabajo? Que muchas veces el rendimiento o el retorno de la carga de trabajo, de cuando tú estás empujando, no siempre está exactamente equilibrado. Muchas veces estás obteniendo un retorno ahora de un trabajo que hiciste hace años y ahora básicamente estás trabajando y pues te presentan un par de empresas mal, un cliente te llama y se dice que se va a comprar una casa y tiene que sacar un dinero, cualquier cosa, lo que sea, y estás teniendo una mala semana a pesar de que tu trabajo lo estás haciendo mejor que nunca, ¿no? Bueno, pues no hay una correlación directa entre el trabajo y el rendimiento, ¿no? Con lo cual yo necesitaba tener algo que me lo compensase
en el que esfuerzo es igual a resultado. Y básicamente, como yo soy una persona muy constante y que, digamos que cabezón, por decirlo básicamente, que es cuando me pongo con algo sale porque va a salir y si no sale este año, sale el que viene y si no, pues hasta que salga. Pues para eso, para las personas voluntariosas, constantes y que tienen capacidad de sacrificio y de empuje, lo de correr es una maravilla porque básicamente esfuerzo es igual a resultado, ¿no? Si tú entrenas, haces dieta, pesas lo que tienes que pesar y haces las tiradas largas, los días de series, contra viento y marea, llueva, truene o haga sol, sea de día o sea de noche, haces los entrenamientos, te vas a la siguiente carrera y haces menos tiempo. Es así de sencillo, hasta que llegas lógicamente a tu techo, a tu maduración, que yo, por suerte, lo tenía y espero que todavía lo tenga, no tan lejos como lo tenía, que he mejorado mucho, pero creo que aún tengo un margen de mejora. Bueno, pues en los últimos tiempos me lié la manta a la cabeza y me apunté a la maratón de Málaga. Resulta que como mis padres viven allí, pues decidí decir, bueno, pues ya estaba haciendo del orden ya desde hace años, post pandemia, de manera muy constante, 200 kilómetros al mes como mínimo, y básicamente eso te da una carga de si tú haces 50, 60 kilómetros a la semana, aumentando un poco a 70, 80, podrías en cualquier momento preparar un maratón porque ya corres 10K y 21 y medias maratones de manera muy recurrente, con lo cual a duplicar pues tienes que meter las tiradas, ¿no? Tirada de 25, tirada de 30, tirada de 33, aumentar la carga semanal, hacer un poco de dieta, bajar un poquito de peso y podría estar ya preparado para la maratón. Como me lié la manta a la cabeza, pues ahí fui con la carga, ¿no? Hice la dieta, bajé los kilos que tenía que bajar para ponerme en el peso que tenía que bajar, sacrificios, control de la dieta diaria, que si las cenas, que si las proteínas, sacrificios familiares también, pues este día en esta comida pues no puedo ir o tengo que ir a hacer una tirada, Andrea, Roque, me acompañáis con la bici o no podéis hoy, pero yo pues para hacer una tirada de 33 kilómetros tienes que estar prácticamente 3 horas por ahí corriendo tú solo, en invierno que hace bastante mal tiempo aquí, te tienes que comer temporales, lluvias, etcétera. Llegar destrozado al día siguiente, como no estás acostumbrado a meter 30 y pico kilómetros, pues llegas con las piernas muy cargadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo tenía hecho. Tenía todo hecho a falta de 2 semanas y me jodí una rodilla, básicamente. Y todo el mundo dirá, bueno, claro, lo típico, ¿no? Te pones a preparar maratón. Bueno, pues no fue por sobrecarga. O sea, otra de las cosas que hago para alargar mi vida como corredor es meter mucho gym, pierna, no perdono un día de core, no perdono un día de cuádriceps, isquios, gemelos, etcétera, para evitar lesiones. De hecho, es que hacía muchísimo tiempo que no tenía una lesión. Pero es que tuve un traspiés, o sea, pisé mal un bordillo, iba muy rápido, iba haciendo un entrenamiento rápido, una tirada de 18 a ritmo ya de competición, y terminando aquí en el kilómetro 17, llegando aquí a la Marina de Coruña, después de darme 2 vueltas enteras al paseo, no sé cuántas. Cuando terminé, piso mal un bordillo, una zona de obras, había un taxi, venía mucha gente por el otro lado y tal, me metí y pisé mal un bordillo y pegué un pisotón, que en el momento dije, me equilibré un poco y conseguí terminar el entrenamiento, pero ya al día siguiente ya cojeaba bastante y tal, y un rodaje suave que tenía el domingo siguiente ya no lo pude hacerme. De hecho, me quedé a varios kilómetros de casa y papé un frío volviendo que estaba con ropa de corto y casi no podía caminar cojeando, no tenía móvil porque nunca llevo el móvil a correr. Y no sabía, y estaba en una zona que no había nadie y ya dije, a ver cómo hago. Me pegué una pateada, estuve 1 hora al frío, llegué a casa congelado. Bueno, al final, rodilla jodida. Tengo el menisco externo tocado, se me inflamó y tal. Una auténtica putada cuando tienes pues todo el sacrificio y sobre todo estás ahí estaba ya mirando las previsiones del tiempo, qué clima hacía, etcétera, para ver si, porque estaba más lejos que nunca, más en forma que nunca en mi vida. Tenía toda la preparación hecha y sabía que podía hacer sentía que tenía las piernas una buena marca y que podía bajar mis tiempos, ¿no? Bueno, pues esto tuvo un bajoncillo. Al final, joder, pues tengo todo hecho y tal. Ahora ya se me quedó el bajoncillo atrás, ya estoy otra vez hipermotivado otra vez. Ahora estoy pues con la recuperación de la rodilla y si no llego a esa carrera, pues que sea otra y tal, ¿no? Pero claro, durante esos días pierdes un poco la perspectiva de lo que es lo realmente importante de la vida, ¿no? Y cuando dices, joder, pues ahora esto y esto es un poco mi motivación fuera del trabajo y la familia, básicamente ahora es esto, y entonces ahora si me quedo sin esto, ¿cuál es mi aliciente? Y no puedo ir a correr y me tengo que poner en la elíptica o en el gimnasio y voy a perder la forma y o sea, la primera semana con la quema de calorías, yo estaba quemando del orden de 3.500 calorías al día de media, o sea, los días que corro 4.000 y los días que solo voy al gym, pues 2.500, 3.000, pero de media. Claro, la ingesta para ir bajando, tener un déficit calórico de 500 más o menos al día como mucho, porque si no, pues es demasiado agresiva la pérdida de peso y tienes efecto rebote y demás. Pues claro, la ingesta que tú tienes si tú quemas de media 3.500 para hacer una ingesta media de 3.000, pues puedes comer bastante, pasta, arroz,
un desayuno contundente con sus tostadas, etcétera y tal. O sea, la primera semana cogí 3 kilos. O sea, imaginaros, o sea, yo empezaba a desmoralizarme y o sea, incluso le contestaba mal a mi mujer y dice, joder, que es que se me está yendo, ¿no? Obviamente no coges 3 kilos de grasa la primera semana, pero hay más retención de líquidos porque quemas menos y tal. Pero yo sentía que se me estaba desmoronando lo que me había costado tanto conseguir durante tantos meses, ¿no? Pierdes un poco la perspectiva de lo que es realmente importante. Al final, en esa semana, con diferentes personas con las que fui hablando, creo que de una manera así inteligente y sin decírmelo directamente, pero me fueron haciendo ver un poco pues que a la gente le pasan desgracias increíbles, o sea, cosas terribles, que el mundo es un lugar maravilloso, pero lamentablemente también horrible al mismo tiempo, en el que pasan enormes desgracias, sean enfermedades, pérdidas de hijos, cosas tremendas, que pues oye, una rodilla y una maratón, pues básicamente es una tremenda gilipollez, ¿no? Y que básicamente, si nosotros miramos a nuestro entorno, somos tremendamente privilegiados, la gran mayoría de nosotros, y probablemente tengo la suerte de que probablemente la gran mayoría de la audiencia de este podcast vivimos en un rinconcito del mundo en el que hay unos grandes niveles de seguridad, una gran calidad de vida, en el que llegamos a fin de mes. Una de las cosas que esa semana, aparte de varios ejemplos muy concretos de personas a las que le habían pasado cosas muy desgraciadas, también leí un pequeño fragmento de un libro, de una biografía que está escribiendo mi padre, y cuando ellos llegaron a Santiago a estudiar, mi padre medicina y cómo subsistían y la casa en la que vivieron, cayéndoles agua por encima y las enfermedades que cogió mi madre, etcétera, y la anemia y cómo tenían que, de manera escondiéndose porque estaba muy mal visto, comer carne de caballo para aumentar el hierro y las proteínas y solucionar la anemia casi, enfermedades graves que tenían por las humedades y el frío que pasaban allí, ¿no? Y pues, claro, es que yo leo eso y eso se hace solo una generación, o sea, de ahí venimos, ¿no? Entonces, claro, yo digo, la gente que dice, no, es que nos suben las cuotas a los autónomos, no, es que tal, claro, bueno, hombre, no sé, yo no tengo anemia, no tengo esas enfermedades, a mí no me llueve por encima en casa, no paso frío normalmente, no tengo riesgos de enfermedades porque vaya por un pasillo que esté todo lleno de moho y cayéndome agua por encima. A mí no sé, por suerte, ojalá que Dios, por favor, que no pase. No le ha pasado nada a mi hijo, tampoco le ha pasado nada a mi gente muy cercana. Que siga así. Tengo que poner las 2 rodillas para que siga así. Pues las pongo ahora mismo y no corro una maratón más en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues relativicemos un poco las cosas que nos pasan. Al final creo que somos todos bastante afortunados en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y centrémonos en lo que tenemos capacidad para resolver. Centrémonos en las cosas del día a día, en empujar, en barrer nuestra casita poco a poco. Es verdad que hay cosas que vienen de fuera, que te dan mucho motivo a la discusión diaria o a escuchas la radio, escuchas la prensa y te pones muy mala hostia. O sea, es que escuchas unas cosas que dices tú, pero me cago en la leche, o sea, que no nos pongan más la zancadilla, que nos dejen simplemente, es así, ¿no? O sea, es decir, si yo estoy aquí empujando, joder, que solo que me dejen hacer. No digo que me den un empujoncito ni me ayuden, pero que no me desayuden, ¿no? Bueno, sigamos todos empujando, creo que si todos damos nuestro empujoncito, creo que entre todos construimos este lugar, creo que maravilloso, que se llama España, en nuestro caso Galicia, en nuestro caso Coruña, pero creo que como país tenemos mucho de lo que estar orgullosos y demos relativa importancia a las cosas que realmente no la tienen tanto. Así que desde aquí os animo a que veáis todo este tipo de cuestiones que nos pasan en el día a día, que pueden parecer muy importantes y que les damos la importancia de una montaña y que realmente son un granito de arena en lo que es la perspectiva histórica de nuestra sociedad, de nuestras familias, de las generaciones de donde venimos, de las desgracias que pasan en países que no tenemos tan lejos, en las desgracias que pasan en algunas familias que tenemos muy cerca y que si tenemos la suerte de que no nos pasen a nosotros, pues creo que podemos considerarnos muy afortunados. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre os invito a que lo compartáis entre vuestra gente cercana, a que nos dejéis esa valoración de 5 estrellas en Spotify, que es muy importante para nosotros, y a que nos dejéis vuestro feedback en comentarios de las diferentes plataformas y, por supuesto, que nos enviéis vuestras consultas para los próximos episodios consultorios del podcast. Nada más, me despido de todos vosotros. Gracias por estar ahí cada semana. Y bienvenidos a la 5ª temporada de Tu Dinero en Acción. Nos vemos pronto, hasta el episodio de la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos.